Señoras y señores, damas y caballeros, uruguayos y extranjeros, a partir de este momento en vivo desde Canal 4 y para todo el país y el mundo da comienzo la 12ª entrega del año de la 10ª temporada de este renovado y por fin inmunizado Santo y Seña. Y a continuación, con ustedes, Nacho Álvarez. ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos a Santo y Seña en vivo a las 20:46. Una noche fría la de hoy. Y la verdad que todos estamos fríos con lo que está pasando con el COVID y algo desconcertados. Porque si bien por un lado venimos aumentando el ritmo de vacunación, seguimos ya por tercera semana consecutiva ostentando ese triste primer lugar en el mundo, con el país con mayor cantidad de muertes en función de la cantidad de población. ¿Y cómo puede ser eso si se está vacunando a tan buen ritmo? Y a su vez, las internaciones en CTI que venían bajando en los últimos días quebraron la tendencia y volvieron a repuntar. Son todas preguntas que, por supuesto, las vamos a tratar de responder de la mano de dos reconocidos especialistas que nos van a acompañar en esta noche. Por un lado, el científico Gonzalo Moratorio, a quien le vamos a preguntar cómo se explica lo que ha venido ocurriendo. ¿Cuándo va a empezar a hacer efecto la vacunación? ¿Qué pasa con los tipos de vacunas que se están aplicando en Uruguay, ¿no? La de Pfizer, pero también la de Sinovac y la de AstraZeneca. ¿Y hay que apagar, acaso, como dijo Rafael Radi, el coordinador del GACH, hace unos días, en una entrevista en el semanario Búsqueda? Por supuesto que el gobierno también está mirando las perillas de la economía y se sabe las consecuencias que puede tener en la vida también de miles y miles de uruguayos, específicamente en el bolsillo, en llevarse el pan para comer. Pero hay otro componente que es psicológico. Y el otro invitado con el que vamos a contar es un reconocido psicólogo. Estoy hablando específicamente de Roberto Balaguer. Y con él vamos a analizar cómo está repercutiendo el coronavirus en la cabeza de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo se explican las conductas o las inconductas de tantos uruguayos a la hora de respetar o no respetar los protocolos. ¿Qué pasa con los más chicos? La presencialidad en la educación. Toda esa dimensión entonces psicológica la vamos a estar analizando con él en nuestro living. Y por supuesto que tenemos una pregunta para que cada uno de nosotros responda a su vez. Hablando de coronavirus, nuestra encuesta de Twitter plantea la siguiente interrogante, y a ver si lo respondemos sinceramente. Si el gobierno lo pide, como muchos lo están reclamando, ¿vos estás dispuesto a quedarte confinado en tu casa durante 3 semanas sin ir a trabajar? ¿Sí o no? No admite opciones. ¿Estás dispuesto a hacerlo? @SantoTV4 es nuestro Twitter para que ustedes respondan. Y ahora, como siempre, saludo a Damián de Cute Cat, a Brooksfield, a Estudio Mutuo, gracias por vestirme. Y Pablo Robles, vamos a recordar nuestras vías de comunicación. Por supuesto que sí, ya lo estamos viendo en pantalla. Twitter, @SantoTV4, también lo pueden hacer a través de Facebook, Santo y Seña, y también a través de nuestra cuenta de Instagram, nos encuentran como @SantoYsena4. Ustedes, por supuesto, viéndonos allí desde el calorcito de la comodidad de los sillones donde pueden estar en este momento. Nosotros acá con nuestros sillones, con la comodidad y la calidad que nos ofrece NIR. Es que cuando elegís un sofá 100% cuero, elegís un sofá para toda la vida. Llegó la preventa de sofás de cuero ANIR. Los de 2 cuerpos desde 23.900 pesos y los de 3 cuerpos desde 27.900 pesos. Hay más de 20 modelos, cada uno en varios colores y tamaños. Lleva el tuyo hasta en 10 cuotas sin recargo entrando ahora mismo a nir.com.uy. Elegí NIR, un sofá para toda la vida. Los que no están nada cómodos son los presos, los reclusos. Y ahora, bueno, por algo están ahí, sí, por algo están ahí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Y se acuerdan que hace unas semanas Patricia Martín nos ofrecía una investigación donde hablamos de serias irregularidades en el Instituto Nacional de Rehabilitación por parte de la Dirección de Cárceles a la hora de evaluar o no evaluar a los reclusos cuando había que decidir a qué unidad se los envía? Bueno, se desató y se abrió una caja de Pandora, recibimos una cantidad de denuncias de todo tipo, pero específicamente nos vamos a concentrar en un caso que tiene como protagonista a un policía infiel porque cometió delitos y fue a prisión. Pero allí, dentro de la prisión, fue testigo de una red de corrupción en la que participaban reclusos, pero también algunos de esos policías. Y desde el momento en que lo denunció, le hicieron la vida imposible, incluso con amenazas de muerte. Veamos el avance. Son los mismos policías los que mandan a matarlo. Tememos por la vida de Sebastián. Hay noches que le dejan la celda abierta. Que corre riesgo su vida. Hasta que llegó el oficial y me dijo, agarrá, apuñalalo, tiralo para afuera y yo te doy una comisión. Haciéndole la vida imposible.
Y es así, y van a escuchar el testimonio no solo de ese ex policía preso, sino también de un compañero de celda que cuenta como una noche en una requisa, la policía le encontró unos cuchillos y se lo dejaron. Y le dijeron, te vamos a traer un pecezón. En la jerga carcelaria el pecezón es el policía, el de la celda al lado. Y el mensaje concreto, apuñalalo y tiralo para afuera, porque todo se sabe. Pero también el show debe continuar. Whatever happens, I'll leave it all to chance. Another heartache, another fear of it. On and on. If anybody wanted to get anymore, I guess I'm learning. I must be woman now. I soon be turning round the corner. To be free, so must go, so must go, yeah. Inside my heart is breaking, my makeup may be faking, but my smile still stays on. Impresionante, ¿eh? Cállate, pibe. Impresionante, sí, ¿no? Adentro mío el corazón se puede estar quebrando, pero el show debe continuar. Vamos a cantar alguna juntos al final, por supuesto, ¿no? ¿Hacemos algo de Elvis? ¿Querés hacer? Me encanta Elvis Presley. Aparte viniste con el look, Elvis. Viene con la chamarra para cantar Elvis, justamente. Espectacular. Vamos a estar cantando juntos y vamos a estar tomando también una deliciosa Dovier, la primera cerveza artesanal de Brasil, independiente como vos. Y hoy vamos a compartir una rica Weiss, una cerveza de color claro y espuma cremosa, de sabor suave y levemente frutado. Una cerveza que se disfruta con todos los sentidos, es la Weiss de Dado Beer. Claro que sí. Bueno, saludos a todo el equipo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Cántate, pibe. ¿Viste? Pues se tiene futuro. Sí, no. Muy buenas noches para todos. ¿Qué tal, Pablo Fernández? ¿Todo bien? Todo bien, con Yo estoy 5 votando goles. acá en la encuesta. Esperá que tengo a uno. ¿Qué me dijiste? Con 5 goles estamos todos. Peñarol, Ya inteligencia. empezamos a hablar de A Bayern fútbol. Múnich. Bueno, sí me decía... Estoy votando en la encuesta acá. ¿Está votando la encuesta? ¿Usted está dispuesto a confinamiento 3 semanas sin venir a laburar? ¿Si hay tarasca? ¡Ah, qué vivo! ¿Qué vivo? Sí. Sí, Claro. sí, hay tarasca. ¿Cómo dice que sale la encuesta? Viene pareja, me Lo que parece pasa es que la una cosa. cosa es lo que uno dice, por eso digo apelar a la sinceridad. ¿Estás dispuesto a...? Yo creo que... No quiero incidir. Pero si te obligan o si te lo piden. Acá dice, vos estás dispuesto, si el gobierno te dice, che, quédate en tu Ah. casa. Y bueno, Pero ¿estás vos ya dispuesto o no estás estuviste 2 dispuesto? semanas encerrado. Sí, está. En cuarentena, está. O sea, se No, pasa. ¿Y obligado? Y bueno, está, pero por eso. Obligado. Pero acá lo que te estás diciendo es sin tener coronavirus. ¿Vos te dispuesto a quedarte cuarentenado? Y bueno, El tema es si con 2 semanas se soluciona la cosa. Si Bueno. vos me decís, con 2 semanas solucionamos el tema, y yo te digo sí. sí, yo puse 3 semanas en la pregunta, fui más jodido todavía. Pero sabes que todo esto Yo viene a me cuento quedo de tranquilo. que Rafael Radi, el coordinador del GACH, ustedes saben las declaraciones que hizo en el semanario Búsqueda, creo que hay un párrafo que es fundamental, lo podemos compartir. No es tocando una cosita u otra cosita, o sea, bueno, los boliches de noche, esto, lo otro, no. Si se quiere hacer esto, hay que apagar. ¡Chau! Dice Radi, apagar. Porque hoy es tan grande la circulación que si cerrás una cosa y no la otra, lo que bloqueás por acá se te traslada por allá. Un Radi que salió muy contundente. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, haber salido de una forma tan firme. Por un lado, pasándole la factura al gobierno, con calidad, con altura, ¿no? Pero pasándole la factura diciendo, yo dije blindar Abril y no se blindó Abril. Basta salir a casa para darse cuenta que blindar no se blindó, más allá de que hubo decisiones del gobierno, pero a sus juicios son insuficientes. Y por otro lado tenemos un gobierno que sigue negándose a bajar esa llave. No quiere apagar, eso está muy claro. Como mucho está retrasando el regreso a la presencialidad en la educación, ¿sí? Y apostando al efecto de la vacunación, ¿no? A que se acelere eso. Una Y esta- puntualización, más que un gobierno, un presidente. Bueno, Porque sí, dentro de la ya- interna hay distintas posiciones. Ya vamos a entrar en eso. Igual estas declaraciones de radio además le cambian el viento en la camiseta a los que pedían o a la oposición que estaba pidiendo tomar medidas y a las gremiales médicas, el SMU y FEMI, Le cambió porque le dan viendo la le camiseta. dan decís viento vos, a la claro, camiseta, los envalentonan y salen a decir, bueno, hay que tomar medidas. Incluso algunas personas, como la intendenta Carolina Cose, que salió a decir que, bueno, que había que tomar
21 días también para cerrar actividades, cuando también el Frente Amplio ha tenido algunos discursos contradictorios en cuanto a cerrar o no también. Sí. ¿No? Pero bueno, a la oposición y a las gremiales médicas esto los envalentona y le meten mayor presión sobre el gobierno. Ahí ¿no? vemos que el sindicato médico también, ¿no? Pidiendo medidas duras y bueno, solicitando una audiencia con el presidente. Sí, hay que decir que el presidente está cada vez más solo, ¿no? O sea, ha cortado amarras. El GACH con estas declaraciones cortó amarras con el gobierno. Ya, Sí, digo, hay los una ruptura. consejos que se le daba casi cotidianamente ahora se van a empezar a espaciar. El GACH se va a empezar a alejar del gobierno. Y está teniendo problemas hasta con sus propios intendentes. Intendente de La Valleja, el de Paysandú y el de Río Negro, le están pidiendo medidas más extremas. En el Partido Colorado y en Cabildo Abierto están viendo a ver hasta cuándo sigue esto, ¿no? Digo, si esto sigue 4.500, 50 muertos por día, 50 muertos por día, ¿hasta cuándo le llevamos en la punta al presidente? Y vos, Pablo, vos decías que en el gobierno también, ¿por qué? Yo creo que no hay un tal divorcio entre el GACH y el Poder Ejecutivo o el presidente, que es el que se reúne con el GACH, ¿no? Vos No es sabés- el tal divorcio. Hay una Pero- ruptura en el discurso. Yo creo que al gobierno tampoco le conviene salir a mostrarse peleado con el GACH, Claro. que es el que le sostiene. Vos estás marcando un matiz con respecto a la frase que usó, cortar amarra, fue la frase que usó Leo. claro. Claramente, a ver, Radi dijo, vos no hicieron lo que nosotros teníamos que hacer, para nosotros hay que hacer esto y el gobierno lo está haciendo, pero respetamos al presidente, somos un grupo asesor Sí. y él manda. Una ruptura ¿tá? en el discurso. Sí. Claro, Pero, ¿qué es lo que el sabes tema vos? es que dentro del Poder Ejecutivo también se está... los miércoles, todos los miércoles de noche se reúne el GACH con el Poder Ejecutivo, el presidente y otros asesores. En esa reunión ahí se informó que iba a salir esa entrevista que fue publicada en el Semanario de Búsqueda el jueves. Ujú. El gobierno tomó apuntes y ahí se presentó cierta información sobre el avance de la pandemia. En esa reunión, parte del Poder Ejecutivo le pidió al GACH que salga a escena, que tenga más actividad. ¿Por qué? Porque el GACH dejó de hacer aquellas conferencias que eran tan aplaudidas por la gente, decían que esclarecedora. Sí, ¿Por también qué? ¿Qué muchos es le lo que piden entiende? ¿Qué al es lo- presidente que salga, ¿no? Claro, pero ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál es? El presidente dice que si sale tiene la mitad del país en contra. Sí, sí. O, A ver, o parte de la población en contra. Si sale a decir que... Si sale a plantear lo que... Le baja la aprobación. No es que le baja la aprobación. Lo que tiene evaluado el equipo del presidente es, si el presidente sale a pedir que haya más cuidado en las medidas, que haya mayor comportamiento, va a haber una parte de la población que sí lo va a aplaudir y va a haber otra que va a tener un posicionamiento político que no necesariamente se va a alinear. Así es la política. Así es amigo. la política. Entonces, quiere? ¿qué es lo que dice el gobierno? Que salga el GACH, que es un órgano que está convalidado en la sociedad. Entiendo. Y que salga Por a eso- pedirle a la gente que se porte mejor, digamos. ¿no? Exactamente. Está. Por eso es que yo hago una diferencia Está en lo que vos decís. Bueno. Que no hay un tal divorcio. Sí, claramente. Hay un en el Le discurso mojaron hay la un oreja, divorcio. ¿no? Hay un divorcio total en el discurso Bien. y vamos a ver cómo se van a ir alejando de a poquito. Bueno, ya, sí, se están alejando, es cierto. Creo que lo que dicen los dos también tienen algo de cierto. No son, Pero no son Pereira cosas le gusta pelear, contradictorias. por eso. Bueno, y a vos te gusta retrucarle y está muy bien. Pero ¿a qué voy con esto? No, hay otro factor que Radio lo nombra y lo dice en la entrevista y creo que está bueno y tiene que ver también con todos nosotros. Los gestos, la comunicación. En un momento Radi dice, a mí me hubiese gustado que desde los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales, los centros religiosos, hubiesen liderado un proceso y eso no se hizo en Uruguay. Y es verdad, yo me acuerdo, Leo, la vez que vos, a distintos entrevistados, decía, "Vos, se pasan pasando facturas y peleándose, lo vimos, sí, en las rencillas políticas, lo vimos, a ver, malos ejemplos como Michelini cuando decía, nos vamos a aglomerar, ¿te acordás? Nos vamos a aglomerar para juntar firmas para el LUC. Pero lo vimos también con el diputado colorado Esteves en el audio diciendo así, yo tenía gente positivo y andar a Es muy laburar difícil igual. lo que pide Radi, ¿no? Pero, es muy o si difícil. no, yo sé, o lo vimos también con marchas, ¿no? Que generaron y eventualmente algún foco, ¿no? El Algún asado. contagio. Lo vimos en el asado de la casa, lo vimos con Sturla, lo vimos con el cardenal, ¿no? Que rompió la cuarentena, pidió disculpas y esperemos que Dios lo perdone, porque Dios perdona todo. Pero entonces digo, eso que pide Radi, claro. Es muy iluso que, es muy que difícil. todos los políticos se junten y se hinchen Claro, para el mismo lado. No está pidiendo Pero- que se junten, están pidiendo que den señales de su Bueno, lugar. pero que junten el... No. Claro, que Acá, hace un acá soy cierto- Leo Pei. Estoy Un con Leo. consenso, que haya un cierto denominador común y pedir por eso. Bueno, vamos a hablar de ciencia con un científico y pico que se hizo desear. Mirá que lo venimos invitando. ¿Desde cuándo lo venimos invitando, Patricia? Decime, fíjate así por... De hace como 3 meses. Lo que pasa es que, claro,
Si a vos la revista Nature te pone como uno de los 2 científicos más importantes del mundo, ¿qué le vas a dar bola a un programita de televisión que se llama Santo y Seña, ¿no? Pero bueno, diga que después de 3 meses, por suerte, tenemos el placer de contar. Te dije que te iba a pasar la factura del aire, ¿no? Gonzalo Moratorio, un gustazo tenerte acá. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Y qué bien pegada esa rapera, la sentí todo. Mirá que vos estás grande igual, ¿eh? Así de lejos cualquiera valiente, cualquiera se anima. No, felicitaciones por eso, que es un orgullo para todos, ¿no? Y por eso queríamos tenerte acá. Y sé que estabas, pero absolutamente ocupado, como tiene que ser, ¿no? Priorizando la investigación científica en estos momentos. Hay una pregunta de cajón, y a ver, explícanos si es que tenés una respuesta. ¿Por qué pasamos de ser los mejores de la clase a ser los peores de la clase? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Creo que hay una suma de factores que explican cómo terminamos donde terminamos. Muchísimas cosas, la pérdida de percepción de riesgo, también esa espada tan engañosa, de doble filo, como puede significar la vacunación, el entender, por ejemplo, luego de este estudio y de números del Uruguay con las plataformas vacunales del Uruguay, el cual fue muy bueno, pero entender como una de las mayores conclusiones, que lo sabíamos y que lo discutíamos precisamente con Daniel Salinas la semana pasada en persona, el tener una dosis no significa absolutamente nada de lo que es la vacuna virus inactivado que utilizamos, la Sinovac, y está bien que sea así, porque por eso es una formulación a 2 dosis. El continuar, ni que hablar, por el camino de la apertura y de la movilidad, de alguna manera. Por supuesto hubieron frenos, y frenos que creo que fueron necesarios, por ejemplo a nivel de la enseñanza y demás, pero que también hay que pensarlos mucho. ¿Pero hubo frenos que no se aplicaron y que debieron haberse aplicado entonces? Y yo creo que sí, yo ¿Cuáles? creo que el Uruguay, yo lo que creo es que nosotros como comunidad científica y también médicos y demás, tuvimos el tiempo y también tuvimos el espacio para poder decir todo lo que iba a acontecer. En mi caso, en lo particular, la llegada de las variantes, otra de las explicaciones de cómo cambia, más allá de que la epidemia en el país empieza a descontrolarse y termina en el estado en el que está, las variantes juegan, la P1, algunas de estas, acelerando ese ritmo. Eso lo veníamos diciendo hace meses, y generando las herramientas para entender por dónde entraba, cuántas habían sido las introducciones, con qué velocidad se propagaba, e igual no tomamos medidas que de alguna manera fueran focalizadas en el impacto de la dinámica. Ajá. Pero ¿de qué medidas por concretas ejemplo, me estás estas hablando? variantes. Yo creo específicamente que me digas, se debió haber hecho esto y no se hizo. Específicamente, por ejemplo, si separamos las medidas, pero esto es como opinión personal, Sí, me siento claro. tranquilo cuando hablamos de virus, hablamos, por ejemplo, si pensamos en el transporte, claramente hay un porcentaje muy alto de los contagios que se dan en el transporte público, y nada más, eso se puede resolver de 2 maneras, reduciendo el aforo e incrementando, por ejemplo, lo que es la frecuencia en las horas pico. Y además, a medida que pasó la pandemia, existen diferentes instrumentos que creo que no los hemos utilizado, como por ejemplo controlar cuán viciado está el aire, midiendo por ejemplo el CO2, que son dispositivos bastante más accesibles que lo que permite hacer un equipo que directamente filtra y purifica el aire combatiendo al virus. Estos dispositivos son de fácil incorporación, no solo en transporte, en comercios, en escuelas, para poder claramente entender que a cierto nivel hay que regular. El utilizar un algoritmo para que la audiencia entienda, el utilizar una estrategia en donde la salida de los vacunados con 2 dosis, con 1 dosis, esté regulada, el animarse a endeudarse por un tiempo acotado para no después pagar mucho la más. salida, Y en ¿qué es todo, eso de la salida de los vacunados? Lo digo en dinero, lo digo en todo. Sí, ¿qué es esto de la salida de los vacunados con 1 dosis y con 2 dosis que no entendí? ¿Qué querés decir? Bueno, básicamente quiero decir que nosotros podíamos prever y seguir gran parte de la población que tenía 1 dosis, que tenía 2 dosis, e ir abriendo. Esto
este apoyo económico de muchos sectores, así como la encuesta del programa de hoy, ¿no? Que dijeron, sí, me quedo 3 semanas en casa, pero de alguna manera me aseguran que voy a tener mi salario. Podría haber sido de forma gradual y escalonada, enfocándose en la población que había que guardar mientras esperaba los 14 días de la segunda dosis, porque claramente hay una gran diferencia entre vacunación e inmunización, y ahí ir abriendo como la canilla de determinados sectores de la población que ya tenían las 2 dosis e interaccionando con aquellos Está partiendo de la premisa de que hubiera cierto confinamiento entonces y después ir abriendo a medida que había una inmunización. Además del transporte, ¿qué otra cosa se podría haber vigilado más, cerrado más? ¿Alguna cosa más que se te ocurra, Moratorio? No, claramente es muy claro todo lo que genera movilidad, ¿no? Y lo sabemos. Si miramos, por ejemplo, podemos tomar este tipo de medidas en función de lo que son las escuelas, lo que es UTU, lo que es liceo, y se ha tomado. Podemos llevar estas medidas también a lo que son los comercios, y también algo de eso se ha hecho. No podemos ratificar estas medidas para todo lo que es los trámites públicos. Estas medidas tienen un universo grande en donde podemos ir repasándolas, y muchas de ellas están muchas veces se aplicaron. En informes que hicimos. Sí, pero vos sabés que el gobierno deliberadamente no estuvo dispuesto a afectar a la población en el bolsillo, ¿tá? Porque eso también entiende que son vidas humanas, ¿tá? Y por eso, considerando que obviamente hay un riesgo, y vos me dirás, bueno, se está pagando ese precio, de la otra forma también se estaría pagando un precio si vos a la gente, sobre todo a la población más vulnerable, le decís, te tenés que quedar en tu casa hasta que estés inmunizado, ¿no? Y yo sé que ustedes ahí no se meten, porque no es lo de ustedes, ¿no? Y entienden que el gobierno es el que tiene que gobernar, en definitiva, jugándosela, ¿no? Según sus criterios, ¿no? Eso lo dice Radi, lo decís vos, estás hablando desde el punto de vista científico. Pero entendés que el Poder Ejecutivo también tiene en cuenta esas otras perillas, como le ha llamado el propio Lacalle, ¿no? La pregunta es, ¿hasta dónde estas perillas iban a ocasionar un impacto? El impacto de la vida y lo que cuesta la vida lo tenemos todos claro, y es ese al que hay que aferrarse. Pero si vamos a ser claramente fríos, por llamarlo de alguna manera, o calculadores, ¿cuál es el impacto de apoyar fuerte económicamente a sectores por un tiempo acotado en vez del escenario que hoy tenemos, y no haberlo hecho de manera sostenida y fuerte, pero sí en manera prolongada en el tiempo, ver el impacto económico que todo esto va a tener? Con el escenario que hay hoy, con las medidas que están planteadas, con el comportamiento de la gente que está demostrando en la vida cotidiana, ¿cuál es el escenario futuro que observás en el corto plazo o en el mediano plazo? ¿Qué es lo que se ve del comportamiento de la gente, de las acciones del gobierno y cómo está propagándose el virus? ¿A qué nos tenemos que preparar? Más de esto. Claramente más de esto. Ahora, seguramente... ¿Pero qué más? ¿En qué magnitud? Y esperemos que sea una magnitud que la podamos controlar de forma relativa, pero creo que existe la posibilidad eventual de llegar a lugares que no queríamos llegar, y palabras que sabemos que eso es lo que crees. Eso es lo que crees. Y está siendo cautivo, está siendo controlado en el escenario. ¿Qué es lo que te dan los números? ¿Qué es lo que te da el comportamiento? Mirá, y te lo voy a ilustrar con una gráfica. Poneme la gráfica de las camas ocupadas. Bueno, eso habla de Israel y de Chile, ¿tá? Ahí estamos viendo la situación de Uruguay, la de Chile y la de Israel comparado. Y ahora estamos viendo esta, que es la de las camas de los CTI. Fíjense, creo que es bastante fácil de visualizar, ¿no? La línea blanca marca esa ocupación de camas de CTI, se dispara, obviamente, después empieza a bajar, pero ahora, ¿no?, en los últimos días vuelve a repuntar, se quiebra la tendencia. Una tendencia que uno atribuía a la vacunación. De hecho, la otra línea, esa línea amarilla-verde que uno ve, como esa curva, va aumentando porque esa está representando la velocidad de crecimiento de los casos positivos. Aumentaron, después se mesetearon. Ahora, la pregunta de la mano con lo que te decía Pablo... Básicamente, sí, mostrémosla y analizémosla. Pusiste en gráficas lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Pusiste en figuras lo que estamos diciendo. Si vamos a la primer gráfica... Pongámosla, por favor, al aire. Sí. Me interesa ver, sobre todo en esta de
No sé si querés hablar de la de... Exacto. ¿Esta querés hablar? La Ahí que estás está. en la comparación de los Acá hay países. tres escenarios completamente distintos en cuanto al manejo de la movilidad de las poblaciones, sean Israel, Chile y Uruguay, ¿no verdad? Si estoy correcto, si es lo que puedo ver bien de acá. Sí. Hay tres escenarios diferentes. El primero es el de Israel, que protege absolutamente la vacunación, bloquea la entrada del virus mediante un confinamiento estricto más vacunación masiva, ¿tá? Lo que puede verse en el pico de Israel. Sí, El Israel otro es la el que de está en Chile, verde, como vemos en pantalla, ¿no? Israel en verde, después de haber alcanzado un pico ahí tan alto, luego se desploma, y eso tiene todo que ver con la vacunación de Pfizer, ¿no? En el caso de Chile es más bajo, pero sí, dale, seguí. Y déjame agregarte algo, ese pico que ves ahí de Israel en enero también tiene un cambio, un aceleramiento dado al ingreso de lo que es la variante británica en territorio israelí. O sea, que son cosas que nosotros vimos acá también cuando venía la P1. Claro. Ahora, este dato es importante, no sé si podemos, Miguel, si me puedo mostrar, pero acá estamos hablando del porcentaje de vacunación que tuvo Israel en el momento donde empezó a desplomarse, ¿no? Y orilla el 30 y pico %, pero claro, está vacunado con Pfizer, ¿no? En el caso de Chile hay como un descenso, tiene mucho más Sinovac que nosotros, porcentualmente, Chile, ¿no? Y bueno, y ahora la pregunta es, nosotros con ese pico, a medida que avance la vacunación, ¿no es de esperar que entonces empiece a caer esa gráfica? Sí, es de esperar, pero todavía nos encontramos en un momento en donde hay un porcentaje significativo de la población sin vacuna. Y todavía nos encontramos en un momento en donde un porcentaje también importante de la población, de gente mucho más joven, está siendo considerada y está el plan B, o sea, está el plan siendo preparado, pero es relativamente corto en el tiempo los números que tenemos, con, por ejemplo, 3.500 personas en los Estados Unidos en una franja de 12 a 17 años y ver la eficacia y la seguridad de alguna de estas vacunas. En este caso estoy hablando de una RNA. Hay un montón de factores. Por otro lado, comparando esos escenarios, si pensamos en Chile hubo también confinamientos estrictos que fueron de alguna manera en secciones o en distritos, por llamarlos. Está la idiosincrasia de la población y llegamos al Uruguay en donde nunca hubo. Pero después hay un tercer componente analizando los tres comportamientos que todavía no lo dijimos, y es que Israel vacuna con una plataforma, sí, con Pfizer, que para hacer una analogía es un auto que puede ir de 0 a 100 en pocos segundos, mientras que los otros autos que estamos utilizando nosotros necesitan mucho más carretera para despegar. Claro. Y es ahí en donde me parece súper interesante poder creer en números de ese universo de 800.000 personas, si de 700.000 personas ya con las 2 dosis y 14 días, solo 5.000 fueron positivas para SARS-CoV-2. Y de esas 5.000, 19 entraron al CTI. Y de esas 19 murieron 9. Y para Pfizer, de 150.000 vacunadas, ¿sí? 691 fueron positivas para SARS-CoV-2. Al CTI entró 1 y murieron 8. Esto también puede explicarse por la franja de edad a la cual se la vacunó con Pfizer. Ahora, teniendo esta situación, ese racionamiento que explicabas antes, entonces sería una buena medida a partir de mañana que pudieran salir a trabajar ese 1 millón de vacunados con 2 dosis y que los demás se quedaran en casa hasta que cumplieran la vacunación la total y la inmunización. ¿Sería posible? ¿Sería una propuesta viable? Con las políticas sociales y económicas que conlleva tomar ese tipo de decisiones, sería sería una excelente propuesta, claro que sí. Sí, claro. El tema es que hasta ahora, y ya se saben, dudo que el gobierno opte por eso. De nuevo, ¿no? Porque también está el bolsillo, la fuente de trabajo, la economía y lo que pretende preservar. Una pregunta que yo te quiero hacer y que tiene que ver con una noticia que salió en las últimas horas, pero me manifestaron la preocupación, laboratorios y prestadores de salud. El famoso test de antígenos, ¿no? Porque teníamos el hisopado PCR, después se armó el cuello de botella, aparte es lo tuyo, ¿no? Y ahora el antígeno es mucho más rápido, ¿no? Es más económico también.
Pero lo que yo tengo entendido, y tengo delante los protocolos del Ministerio de Salud Pública, es que si bien en principio se hablaba de que el antígeno estaba indicado para los casos sintomáticos, ¿tá? También se está aplicando para los asintomáticos, o sea, pacientes, ¿no?, que no tienen síntomas, y queda a criterio del prestador de salud, ¿no? Hay algunas instituciones, ¿no?, que dicen, bueno, si después le hacemos el segundo antígeno y da negativo, queda en libertad, ¿no? Y sin embargo hay otras instituciones que dicen, no, si le dio negativo vamos a hacer un PCR para confirmar que efectivamente... Ese sería el tiene. algoritmo. Está. Vos sos consciente que esto está pasando, ¿no? En distintas... Bueno, no que está pasando a esa escala de que en alguien asintomático que Sí. claramente tiene un contacto positivo confirmado, luego de un negativo de antígeno, se le repita otro antígeno y no se le vaya directo a una PCR que Sí. sabemos que tiene mayor sensibilidad Sí, se está y haciendo. especificidad. Se está haciendo y en algunos casos sin ir al PCR. ¿Qué me decís vos? Y bueno, yo no estoy de acuerdo si es ese el algoritmo que se está llevando a cabo. Para no explicarlo estoy de acuerdo. fácil, a ver, la validez del antígeno, de acuerdo a la academia y a los estudios internacionales, básicamente es cuando estamos hablando de alguien que tiene síntomas. La validez del antígeno es cuando estamos hablando de alguien que tiene síntomas, pero también es más que válido cuando el contacto está confirmado y el test da positivo. ¿Se entiende? Claro, si da positivo, No, sí, o sea, obvio. Pero si da negativo, si da negativo, yo me movería a hacer una PCR si está más que confirmado el contacto. Ni que hablar. bien. No sé si le queda algo más Bueno, porque no, por ahora se está nos fue el bien. tiempo. La última es la presencialidad en la educación, ¿tá? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque viste que el GACH ha ido aprendiendo todo el mundo, ¿no? Y ha ido cambiando su postura. ¿Vos sos partidario de volver a la presencialidad en la educación en función de lo que está pasando hoy en No el de país? forma, ¿Ah? no de forma total. No de forma total. Bueno, lo que Nacho. se está haciendo ahora, entonces. Sí, intentar, hay que pensar que cuando nosotros tenemos estos datos que de alguna manera lo vamos a poder proyectar mejor en unas 2 semanas, lo que vemos hoy. Si vos terminás con la segunda gráfica que pusiste hoy, las 2 gráficas, sea el acumulado de casos Sí. o la ocupación de camas, muestran una tendencia. Sí, ahí vemos. Entonces es preocupante. Como al Es final preocupante. sube, la ocupación de cama de CTI sube, ¿no? La velocidad de Exacto. coronavirus, que es la otra, la que está en verde y amarillo, tiene una colita donde empieza a ascender. Y bueno, la gran pregunta es cómo sigue esta película, ¿verdad? La gran pregunta es cómo sigue. La posible respuesta o el posible final es que sin cambios va a seguir en ascenso, ya que la velocidad, como lo hemos dicho varias veces, e inclusive lo discutimos un poco detrás de cámaras, ¿no? ¿Cuántas veces los mismos mensajes se repiten y son nada más los interlocutores o hasta haber hecho de alguna manera llegar a rabia decir, bueno, basta, y pongo esto, pero la velocidad del virus no es comparable con la velocidad de la campaña de vacunación, de la cual hay que estar extremadamente orgulloso. Está claro. Y Está claro. la cual es un éxito y es la salida. Está Claramente es la salida. Está claro. Ahora hay que ayudar. Claro, la a esa salida es, se sabe que en algún momento vamos a salir de esto. El tema es cuándo y a qué precio. Claro, ¿ah? ¿cómo? Y eso es lo que vos estás subrayando. Y que posiblemente los números que necesitemos para generar la inmunidad colectiva o un estado en donde el virus claramente sea muy, muy difícil que circule hacia esas personas que todavía no están completamente inmunizados, esos números seguramente sean mayores a los que mostró Israel con un 55% de su población o Claro, demás, claro. dada la velocidad de nuestra vacuna. Que Claro. sea lenta no quiere decir que no sea muy buena. El auto chino no es tan bueno como el de Pfizer. Es más lento, básicamente. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Muchas gracias. por estos minutos. Volvemos a estar en contacto en cualquier momento. Un gusto. Y bueno, te Gonzalo gusto, Moratorio. Y les recordamos la pregunta que estamos planteando, que tiene todo que ver con esto. Más allá de lo que decida el gobierno de las autoridades, vos, específicamente, es la pregunta de Twitter. Si el gobierno lo pide, ¿estás dispuesto a quedarte confinado en tu casa durante 3 semanas sin ir a trabajar? ¿Sí o no?
@SantoTV4, me dice que se está votando a un muy buen ritmo. Y ahora a continuación, hablando de vos, de lo que vas a hacer vos, una cosa es lo que haga la calle, ¿no? Y otra cosa, lo que hagamos nosotros, incluso con lo que el presidente nos pida. Entonces, vamos a analizar la conducta de los uruguayos, la conducta y las inconductas de cada uno de nosotros, los efectos de la pandemia sobre nuestra cabeza. Lo vamos a hacer con el psicólogo Roberto Balaguer, que ya está en los estudios. Pero antes, brevemente, Pablo, si yo te hablo de elegancia, vanguardia y estilo, ¿vos qué me decís? Mira, te lo respondo así. Sea lo que sea que estés buscando, encontralo en Baño Company. Y ahora, con un 25% de descuento. Hasta el 30 de junio, pagando con tus tarjetas de crédito y débito Santander, tenés un 25% off en todos los productos de Baño Company. Baño Company, tu búsqueda termina acá. Bueno, y nosotros estamos acá pronto ya en nuestro link, como les habíamos anunciado. Voten a través de Twitter. Ya saben que esa es la pregunta y para eso es que estamos con nuestro invitado de hoy, Magíster Roberto Balaguer, psicólogo, investigador. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por haber venido. Me imagino que también escuchando atentamente lo que dicen los científicos. Solemos separar, ¿no? Las bibliotecas y en realidad la realidad es una, ¿no? Donde juega todo al mismo tiempo. Si yo te pregunto hoy cuál es tu principal preocupación desde el punto de vista de tu especialidad, ¿no? Pero teniendo en cuenta, por supuesto, el tema de la salud, ¿cuáles son los principales afectados hoy? ¿Qué es lo que más te desvela de esta realidad pandémica? Y quizás si tuviera que elegir una cosa que es muy difícil, diría tener una fecha de finalización, ¿no? Eso sería una fecha aproximada. Cuando empezó la vacunación, eso generó muchísima esperanza, ¿no? Y vos sabés que en estas situaciones tener esperanza, tener un horizonte, decir, bueno, voy para allá y falta X tiempo, es una de las cosas que alivia mucho y hace mucho más transitable de forma más armoniosa, ¿verdad? Y con menos angustia y carga. El gran problema de esto es que es como cíclico, ¿no? Entonces es como que cuando empezamos de alguna manera a ver que se acerca un final, viene una complicación, viene una variante, viene algo, entonces eso empieza a generar un desgaste porque, digamos, las personas podemos tolerar en líneas generales, y esto también a su vez es muy personal, muy individual, una cierta carga de estrés, ¿no? Ahora, pasado determinado tiempo, se dan varios efectos. Uno puede ser, digamos, que uno realmente se sature y se queme, y a veces se da el otro efecto contrario, que en inglés los yanquis siempre encuentran, no me acuerdo si es yanqui o británico, pero es en inglés, que es el efecto what the heck, o se fue el balde, que se vaya a la cadena, ¿no? Traducido. Entonces, es como que, bueno, porque vos podés decir, no bueno, sabemos, yo me mentalizo que por un tiempo, hasta tal día está. Exacto. Pero si después resulta que llega la vacunación y ahora tampoco, como veíamos recién con moratorio, resulta que vuelve a aumentar los casos de CTI y hay que se vaya al balde de la cadena. Así que puede haber algo de tirar la toalla. Sí, no, eso es un efecto que está descrito así, digamos, que es cuando la gente no tiene ese horizonte, no tiene conductas que, digamos, se alineen, y no tienen algo que comentaban hoy, que a mí, yo lo vengo diciendo hace un año, ¿no? Cuando no hay un discurso que es unificado, que decimos todos, nos ponemos todos de acuerdo, pero ¿todos quiénes son? Todos son, digamos, lo que diga yo, lo que diga el señor de la farmacia o el señor del almacén, está bien, capaz que si yo lo digo no es igual, pero digamos, pero importa que los líderes, ¿no? Las personas que, digamos, que realmente ejercen una enorme influencia, que no son tantos tampoco, ¿verdad? Que realmente tienen influencia. Cuando alinean, digamos, una estrategia y alinean una comunicación de manera tal que nos hacen sentir por lo menos que todos estamos en eso. Si vos recordás la sensación que teníamos en marzo, abril 2020, ¿no? Era de mucha incertidumbre, pero era una clara sensación de que estábamos en un mismo barco todos, ¿no? E incluso más, había un factor muy importante en estas cosas, que es el del control social. Yo siempre digo, vos salías a la calle el 20 de marzo y la gente te miraba mal. La gente te miraba como un criminal, digamos, que estabas haciendo algo que no era lo esperable, ¿no? Y hoy esa mirada no existe. O sea, puede pasar si viene alguien sin tapabocas, puede pasar si viene alguien, digamos, que está en una situación anómala. Ya se habla de la cuarta ola de la pandemia, que es las afectaciones psicológicas y mentales, ¿no? Una persona que hoy se ve afectada por la pandemia, ¿se le puede volver crónico esa afectación una vez que pase? Claro. Sí, claramente, porque, digamos, por eso decía, vos podés tolerar, digamos, determinada carga, que también a su vez habría que decir, bueno, esa carga
es como la leas vos, ¿no? Si vos la lees como algo que es realmente insoportable y insostenible, seguramente dure menos ese periodo, digamos, de tolerancia. Pero pasada determinada carga que tiene que ver con resiliencia, con capacidades personales, digamos, de afrontar eso, pasado determinado momento, la gente empieza a quemarse, ¿no? Ese es uno de los riesgos que hay, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿no? O sea, el famoso burnout, ¿no? O estrés postraumático, que está descrito en muchos lugares, ya, digamos, que pasado determinado tiempo, donde vos estás sometido a un enorme estrés, es grande. Eso sería como, si querés, la situación más, digamos, más punta de lanza de lo preocupante. Pero después tenés otro tipo de situaciones que también son estrés, que no necesariamente es un burnout, que por ejemplo, lo que yo siempre digo, la mayoría de las mujeres madres, ¿no? Que son trabajadoras además, y si además tienen hijos te diría entre 5 y 9, 10 años, ¿no? Que han tenido que ser madres, de repente seguir haciendo las tareas de la casa y además ser maestra de sus hijos con todo eso. Y entonces había una sobrecarga de rol, había una sobrecarga de tarea y había una superposición de tiempos y espacios que hacen enormemente difícil sostener. Lo digo en varias charlas, digo, realmente aquellas empresas que puedan o aquellas organizaciones que puedan realmente alinear estas necesidades que van a tener, digamos, las madres de separarse de algún momento de esa carga y volver como a recuperarse, que muchas, claro, digamos, y vos sabés que además la madre, que muchas veces es pilar dentro de una casa, cuando eso se empieza también, digamos, a resquebrajar, se resquebraja todo. Claro. Entonces, es muy sistémico todo esto. Me quedé pensando en lo que decías de, claro, marzo del año pasado, cuando las calles eran un desierto, ¿qué es lo que muchos científicos piden que se vuelva a eso? ¿Es posible volver a eso? Porque viste que recién Moratorio hablaba de la percepción de riesgo de la gente. Claro. En aquel momento, todos estábamos recagados, vamos a decirlo con todas las letras. Veíamos que en Italia no daban los respiradores, que había que elegir a quién sí, quién no. Y ese monstruo, ¿no?, desconocido metía miedo en serio. Sí, sí, claro. ¿Cómo lo ves vos? Ahora, vos decís, bueno, ¿y esto no mete miedo? Porque la realidad de hoy es muchísimo peor que la realidad que teníamos en el 2020. Sí, pero nosotros no lidiamos con la realidad del Uruguay en el 2020. Claro. Lidiamos con la realidad de Europa, ¿no?, que temíamos que iba a venir acá y que no conocíamos. Entonces, ¿qué pasa con eso de que el temor a lo desconocido y ahora el coronavirus, bueno, sí... Oh, pero mira que se mueren 50 por día, un ómnibus entero se la da y mueren todos los ocupantes. Lo pensás desde ese lado, decís es dramático, pero puede ser que hay cierta relativización, inconsciencia, normalización. ¿Qué nos está pasando en la cabeza? Porque, de vuelta, uno tiene que, digamos, para poder seguir adelante, vos tenés que ir aceptando determinadas condiciones, ¿no? Entonces, el problema que tuvimos nosotros, o sea, la virtud que se vuelve problemática es que recibimos esa primera ola casi un año después. Entonces, nosotros ya estábamos con la sensación de salida, entre la sensación y la necesidad de salida, cuando empieza a ver. Entonces, ahí tenés una disonancia cognitiva que vos lo ves en la gente que es como ambivalente, a diferencia de marzo 2020, donde ahí estábamos absolutamente alineados. Porque además ahí tampoco sabíamos el alcance que tenía. Claro. Entonces vos tenés sectores también hoy de la población, sectores juveniles, que bueno, que se vacunan de repente por los familiares, pero en realidad per se, por ellos mismos dicen, bueno, yo en realidad es una gripe, se saldrá, y lo cual no deja de ser cierto, ¿no? Bueno, Balaguer, perdóname porque hablo de los jóvenes y hay una nota que se la quería poner justo. ¿Te sentiste identificado? Hablando de eso, no, yo no, pero mis hijos sí. Aunque en realidad mis hijos son muy responsables en esto, ¿no? Pero vos dijiste, el joven con tapaboca es visto como un gil. Y eso, estamos hablando de noviembre, diciembre de 2020. Y ahora... Y bueno, si ahí era, hoy digamos que hay más vacunación, que digamos vuelve a aparecer esa percepción, digamos, de que ya estamos como en la salida, ¿no? A pesar de que no estemos, pero la percepción es de que estamos en la salida. Vos lo ves digamos, en los lugares jóvenes, en general no pasa eso. Y nunca quedó incorporado como una conducta. Y ahí hubo fallas, y yo creo que hubo fallas en la comunicación, lo he dicho mil y una vez, porque me parece que no logramos seducir a los jóvenes, ¿verdad?,
para que fueron además durante mucho tiempo quienes más hicieron circular también el virus por una cantidad de Si bien de ellos actividades. no tienen cuadros de gravedad por su propia No condición. logramos seducirlo, digamos, de que ellos sintieran, bueno, que en la medida que ellos hicieran determinadas conductas, podíamos salir antes y podían volver a la normalidad que tanto desean, ¿no? Pero ahí fallamos los adultos. ¿Cómo son los efectos psicológicos de la pandemia? ¿A qué se parecen? ¿Cómo se Bueno, expresan? primero, yo te diría que no hay efectos psicológicos de la pandemia así que digas una cosa global, sino lo que hay, vos tenés algunas líneas divisorias muy claras. Si vos tenés un proceso de duelo, de pérdida, ya sea de un familiar, de una enfermedad grave o de un proyecto de laboral que de repente es de toda la vida o de varias generaciones, como pasa, ahí tenés una línea divisoria que es una situación de duelo, ¿no? Es una situación de duelo que aún así, ¿verdad? Habrá gente que podrá recuperarse y podrá no recuperarse. Aún así, o mejor dicho, separando esas situaciones que te dejan, en algún caso, en una gran vulnerabilidad, y cuando la gente está en una vulnerabilidad económica, digamos, es muy desestructurante las decisiones que se toman. Eso dan situaciones normales. Eso se da, claro. Se dan situaciones normales. Lo que pasa es que acá vos no ves una salida, o sea, digamos, vos podés perder, en una situación normal podés perder un proyecto, pero de repente tenés más a manos otras cosas. Cuando es una situación de crisis es mucho más generalizada, es mucho más complicado. Aún así, siempre lo importante es cómo se lea esta situación, el marco que vos le pongas, ¿no? Entonces vos tenés gente que ha perdido proyectos de larga data y que aún así ha logrado reconvertirse. Entonces, por eso te digo, no podríamos decir que existen los efectos de la pandemia per se, existen los efectos de la pandemia en una población determinada, con una estructura determinada y con capacidades de salir adelante, más de repente otro sostén que pueda haber de esas situaciones para apuntalarlo. Te voy a hablar de casos concretos, porque hablamos de la muerte y decís, bueno, la muerte es la muerte. Hay distintas muertes, ¿no? Yo conozco veteranos, abuelos, y que dicen, a mí no me importa. Si a mí me agarra el cobicho y me lleva, que me lleve, pero yo a mis nietos los quiero seguir viendo, porque si no estoy muerto en vida. Y conozco tipos jóvenes que están separados, que están solos, ¿no? Viviendo en su apartamento, y dicen, y loco, yo así no puedo vivir, esto no es vida, prefiero arriesgarme a. Porque el otro es estar muerto, ¿no? Y hay mucha gente que nos está viendo ahora que dice, vos sí, yo me estoy muriendo, no salgo de mi casa, no veo a mis nietos, no les doy un beso, o no conozco una mujer, ¿no? Pero me la estoy bancando, ¿no? ¿Qué marca la diferencia? Hay que tener una estructura psicológica que te predisponga o que te permita hacer determinados sacrificios, y hay gente que no es capaz de hacerlo. Digo, porque a veces podemos entrar en el bueno o el malo, ¿no? Pero a veces es qué sos capaz de hacer y qué no sos capaz de hacer, y hay o qué optás por hacer. Si yo tengo que elegir una palabra ahí, es como, digamos, que quizás autorregulación, esa capacidad, digamos, de decir, bueno, yo tomo las mejores decisiones postergando determinadas cosas en pos de algo, pero también a veces es cierto que, digamos, las personas hacen eso 90% del tiempo y en 10% del tiempo toman riesgo porque saben que eso los va a nutrir afectivamente. Válvulas de escape. Sería. Exacto, porque, digamos, pero eso, claro, es muy personal, ¿verdad? El problema es que a veces ahí también está el factor suerte, ¿no? Claro, es decir, es una si en ruleta ese rusa. 10%, digamos, tenés mala suerte que te pasa, bueno, entonces, realmente, por eso digo, no hay un efecto, ¿verdad? Hay efectos sobre distintas poblaciones. Hay efectos, una cosa importante es, la pandemia desnudó muchas cosas que ya estaban, ¿no? Y entonces, eso sí es importante, es decir, cuando vos tenías fragilidades, vulnerabilidades, se vio mucho en lo económico, se vio mucho en lo laboral, en el tipo, digamos, de empleo, ¿no? Sí, claro, 100.000 pobres de golpe porque estaban y de repente, acá y bajaron y un escalón. Y también con las poblaciones vulnerables desde el punto de vista tanto educativo como socioemocional también. ¿Qué desnudó? ¿Qué carencias desnudó la pandemia a nivel psicológico? Soledad, yo veo eso, ¿no? Muchas veces develó falta de convivencia, ¿no? Yo les traje de regalo el libro que se llama Convivir en tiempos difíciles, que justamente el año pasado junto al doctor Gol y la colega Lorena Estefanel tratamos de pensar sobre estas cosas, ¿no? Y no es fácil porque, digamos, hay que tratar como de encontrar esos puntos que nos permitan convivir
en una situación que está afuera mala. Pero explicale a quien está mirando, que y eso resumime el libro. Bueno, en resumido. Pero es que no estábamos preparados para eso, Balaguer. Y y estamos preparados para un tiempo más corto. ¿Y cómo hace uno entonces? Y bueno, justamente, cuando vos, ¿te acordás La vida es bella? Sí, cómo no. ¿No? La del campo Dos de películas. concentración. Para mí, exacto. Hay dos películas hoy que son paradigmáticas. Una es La vida es bella, que en parte lo que hacía era, retomando el concepto de blindar, blindaba la realidad. Decía, bueno, por un rato, ¿viste? Te recuerdo los a la gente, casos ¿no? El quedan papá afuera. que le decía al niño, mirá, esto es un juego. Y en realidad eran los nazis en un campo de concentración, ¿no? Ellos estaban a punto de morir. Era una mentira. Y se, Era una mentira, se la pero- dibujaba. y entonces, digamos, hay una parte del día, ¿no?, que vos tenés que blindar de manera tal de poder convivir y poder dejar afuera eso y poder recontactarte. Mucha gente... Explicáselo al que te está escuchando, es decir, específicamente ¿qué hay que qué hacer? Mirá, toda la vida dijiste que no tenías tiempo, ¿no? Hoy, una de las cosas que más sobra, y durante el año pasado, lo que más sobró fue tiempo. ¿Estás ¿Tiempo seguro para de qué? eso? Sí. No, absolutamente seguro. A mí me La pasó, gente- en estos días que estuve guardado, La gente tuve subió- la charla más profunda, pero que Exacto. en mucho tiempo con uno de mis hijos, llegando a las lágrimas, porque tuve tiempo para ponerme a hablar con él. Exacto. La gente Creo que apunta a eso. se quejó toda la vida que no teníamos tiempo. El mundo previo al 12 de marzo del 2020 no era tan bonito como lo creemos ahora que era. Tenía una cantidad de falencias. Claro. Entre otras cosas, la gente se quejaba que no tenía tiempo. Hubo gente que redescubrió a la familia y esos fueron resilientes. Y otros lo redescubrieron y lo que descubrieron no les gustó y hoy están esperando, digamos, que abran, ¿no?, Claro, los juzgados para separarse, avanzar, claro, ¿no? claro. Exactamente. Ahora, veo que cada uno mira su chacrita, ¿no? El gobierno mira la parte económica, los científicos miran la parte física. Sí. Si por usted fuera, abriría todo. Si fuera por la cabeza. ¿Cómo que no? No, yo, ¿Por la salud mental? Por suerte, no, hay tres, lo que pasa, pero me encanta la pregunta porque estamos hablando siempre una cosa muy dicotómica entre salud económica y salud física. Y está faltando otra que es la salud mental, Es lo que le que estoy mueve a preguntando, las por otras eso. dos. Ah, y las pero él acá y te las está tres. diciendo que encerrado podés buscar las herramientas para Uno llevarla hace bien. años de psicoterapia y no aprende un joraca. Y usted quiere que en 20 días nosotros nos preparemos para convivir. Y obligado. Y obligado ¿Cómo es cualquiera eso? pelea ¿Viste? si logra dar la pelea. Por lo menos está bien. Yo démosla. nombré dos películas. Sí, La vida otra, bella y la otra que es la que para mí hoy refleja mejor la realidad que estamos, se llama Hechizo de Tiempo o El Día de la sí, Marmota. cómo Si no, no la no, vieron, sí. se las recomiendo así abiertamente. Que es un Con día Bill que se Murray. repite, exacto, con Bill Murray, que se repite una y otra vez. Y la gente dice que hoy los días son como pastosos, que son todos los días iguales. Las Entonces, tardes a las tardes son iguales. decía exacto. Borges. Entonces, Sí, exactamente. para la gente, para cualquiera, hagan cosas diferentes, desde ir por otro lugar a trabajar, ¿no?, hasta llamar a alguien que hace meses que no llamás. Hagan cosas diferentes porque en estas situaciones poder conectarse con alguien, poder hacer cosas diferentes, poder aprender algo, poder estar atento a otras cosas nos va a ayudar. No nos va a bajar los casos, pero nos va a ayudar a sobrevivir con esto. Qué ¿Vos dabas fácil el parece. pique? Bueno, no es fácil, pero también son buenos piques. ¿Qué otros tips? Creo que leí por ahí, vos decías que el Zoom, que ahora es parte de nuestra vida, Sí. ¿no? Está bien, tenés que usar el Zoom, pero por ejemplo, hacer alguna otra actividad mientras estás en el Zoom, ¿no? Pero eso es una realidad. Mirá, tenemos varios problemas. Hay unos problemas que no se hablan mucho, por ejemplo, que son los universitarios, ¿no? Los universitarios que se prepararon, digamos, para entrar a una universidad y tener vida universitaria, vida social y una cantidad de cosas, hoy la están viviendo por Zoom, que es realmente un abismo, ¿no? Y muchos de ellos les está costando enormemente y seguramente tengamos una baja, no me animo a pronosticar que vamos a tener una baja en estudiantes porque no les es fácil sostener. Y muchos, ¿qué pasa? Están en su casa y de repente también develó y desnudó que quizás también muchas clases, ¿no?, capaz que no tienen ritmos que son propios del siglo XXI. Y vos tenés una cantidad de gurises hoy que mientras escuchan una clase por Zoom están jugando al Play o están jugando al Play y además escuchando en el orden que, digamos, que ustedes quieran o haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Y algunos te dicen, bueno, que es la manera, digamos, de poder sobrellevar esta situación. Sí. Porque entre otras cosas, digamos, la tecnología
te permite sacar un poquito la cabeza, digamos, de las Nos tenemos que preocupaciones. preparar por una ola de suicidios como hubo después de la crisis del 2002. Es muy difícil, digamos, yo no me animo. Sí te puedo decir que obviamente en estas situaciones vos tenés una mayor proclividad, digamos, a que haya mayores situaciones de ansiedad que se ven de depresión y por lo tanto, digamos, ligado a eso también puede haber. ¿Habrá un Pero mayor sobre consumo todo, de psicofármacos? Imagino debe que sí. haber, ¿no? yo Es algo calculo para que evaluar, sí. pero... Eso Está creo estudiado. que sí, porque, por ejemplo, trastornos del sueño, trastornos Claro. de alimentación, son como los dos grandes trastornos, ¿no? La gente, digamos, en general en el mundo subió de peso, promedialmente 4 o 5 kilos, hay mayor, también aprendieron a cocinar, ¿verdad? Eso, y a muchos aprendieron a cocinar en familia. Sí, ¿no? a comer y a no moverse. Pero y a su vez también lo otro, ¿no? Lo de no ir al médico. Por eso hay un porcentaje importantísimo menor de diagnóstico de cáncer. No es porque haya menos cáncer en año de Claro, pandemia, bueno, es va. porque hay menos ¿Sabés diagnóstico que porque la gente en- no va a En hacerse Estados el estudio. Unidos bajó el índice de suicidio durante el 2020. Bajó el índice Durante de el suicidio 2020, en el Y, digamos, y muchas veces pasa, digamos, que hay una primera parte que es como preparatoria y una segunda parte, digamos, de decisión. Eso es lo que se ha visto en otros lados, pero en Estados Unidos bajó, durante el 2020, bajó el índice de suicidio. Mirá. Bueno, se nos fue el tiempo. Me están diciendo que te pregunte, porque hay muchas llamadas y mensajes. Decímelo, Patricia, nomás, ¿no? Están llegando muchos mensajes sobre el tema de la no presencialidad en la educación, ¿no? Entonces, los niños, y bueno, el no estar con sus pares, ¿no? Claro. El no estar en esa interacción cotidiana. Bueno, ¿hasta dónde afecta eso? ¿Qué tan dramático es? Muchísimo, porque también, de alguna forma, y esto me parece que es súper importante y quizás no esté del todo atacado, ¿no? La escuela, el liceo, no solo cumplen una función educativa, o sea, parece perogrullo, Obvio. parece Obvio. perogrullo, pero sin embargo, Pensemos nosotros. Claro, Pensá en la época de la escuela y el liceo. ¿Qué te acordás? No de lo que aprendiste, ¿no? En matemáticas. hay un tema ¿Te acordás de las cosas que hacías con tus creación de amigos? ciudadanía Claro. y los lazos a partir de los 10, 11 años, los chiquilines empiezan a establecer los lazos más fuertes con sus pares, Claro. ¿no? Entonces, lo que sí estamos observando, no me animo a decir como una tendencia porque no tengo datos para validar eso, es que hay un cierto retraimiento. Es como, digamos, ya que no puedo juntarme y muchas veces la tecnología me permite hacer cosas en mi casa, hay como una especie de retraimiento y de menor, digamos, búsqueda de lo social. Lo cual podría también leerse como adaptativo a la situación. Es decir, ya que no puedo, bueno, por lo menos, a diferencia del año pasado, no me pongo tan rebelde, acepto, pero habrá que evaluar. Bueno, vos me trajiste regalo el libro. Yo traje acá. ¿ah? Convivir en tiempos difíciles. ¿ah? Está todo ahí. Y yo te voy a hacer... ¿Qué te parece? Ojalá. Y yo te voy a hacer un regalo. Por un Bueno. lado, Beauty Planet. Muchas gracias. Te da un day spa para que disfrutes. Y por otro lado, Helpline te regala este voucher por 3 meses de servicio para uso tuyo, de un familiar o de un amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado acá, por todos estos consejos que, bueno, seguramente van a ser de utilidad. Y repetimos la pregunta de la encuesta de Twitter, ¿no? Si el gobierno lo pide, ¿vos estás dispuesto a quedarte confinado en tu casa durante 3 semanas sin ir a trabajar? Para ver qué dice. ¿Sí o no? ¿Vos estás dispuesto a quedarte 3 semanas Yo sí. confinado? ¿Vos sí? Yo sí. Bueno, los psicólogos hacen mucho por Zoom, por Skype. Claro. Yo hago terapia por Skype. Sí, claro. ¿No? Entonces lo de no trabajar, le Es podés buscar la relativo, vuelta hay que por ahí. buscarle la vuelta. Andá a decirle a Damián, mi peluquero, que te haga Por Zoom. teletrabajo. Está más complicada, ¿no? Gracias por haber venido, en Un serio. gusto, un gusto. Después de la tanda, bueno, no se pierdan el informe que trae Patricia Martín sobre la mafia carcelaria, porque todo se sabe. Y ahora, un temazo de Sam Smith a cargo de Nacho Oves. You say I'm crazy.
temazo, por favor. Mirá, justo que hablamos con Balaguer, con el psicólogo, ¿no? Cómo la pandemia puede estar afectando a las parejas. En algunos casos decía, sí, separaciones, porque claro, estar tanto tiempo juntos y bueno, no se soporta. Pero hay otros casos, mirá, Nacho me decía, hay otros casos donde al revés, ¿no? Redescubrís tu relación de pareja y sí, y se alimenta. Y si te canta esta canción, imagínate. Y otros que entran en listas. Y otros que entran en listas de los más codiciados, de los solteros más codiciados, de las solteras más codiciadas, ¿no? Tenemos novedades para este boletín, pero eso va a ser dentro de unos minutos nada más. Ahora empiezan a temblar todo acá. Vamos a recordar la pregunta de la encuesta de Twitter. Che, déjame ponerme en serio. Si el gobierno lo pide, ¿estás dispuesto a quedarte confinado en tu casa? Depende con quién van a contestar ahora. Sí, obvio. ¿Estás dispuesto? Hay que poner opción A, opción B. Bueno. En tu casa durante 3 semanas sin ir a trabajar, sí o no, @SantoTV4, ¿está? Y mirá lo que tengo escrito acá. Cualquiera. Pero bueno, no importa. Te tengo que hablar de algo que sí es importante. Sobre todo, a ver, todos tenemos padres, madres o familiares mayores que por su edad pueden sufrir algún accidente, malestar físico o simplemente necesitan algún tipo de contención o respaldo. Bueno, les recomiendo Helpline, que es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay que está cumpliendo 20 años de actividad. Ahora con 2 servicios, uno para la casa, que además es a prueba de agua y no hay que cargarlo, y otro que también sirve en la calle en todo el país y tiene también sensores de caídas. Sí, señor, sin duda alguna, la mejor forma de cuidar a nuestra familia. Helpline, siempre junto a ustedes, al alcance de ese botón, mírenlo. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda desde cualquier lugar de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Bueno, ahora sí, Patricia Martín, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola a todos. ¿Sí? ¿Perdón? No se escuchó. ¿Teníamos ¿Aplausos? novedades sobre Patricia Martín? No sé. ¿No? ¿Hay novedades, Patricia Martín? No sé. ¿Quieren preguntar algo? ¿Les pasa algo? ¿Les pasa algo? ¿Quieren preguntar algo? ¿Les pasa algo? ¿Quién pregunta? A ver. Yo le aplaudí por su calidad periodística, no por otra cosa. No, pues Muchas gracias, compañero Pereira. armando otra lista en Sábado. Y por la nueva pareja también que tiene. ¿Estás en no pareja? podemos ponerla en la lista. Está en pareja. La sacamos de la lista. ¿Para qué llamamos? Yo no estaba en la lista. Están armando una lista para el sábado que viene. Estaba ¿Te soltera. enojaste porque vos no estás en la lista, Pablo? Porque vos también estás soltero. No, eso es una Pablo está soltero, ¿no? Pero no es codiciado. Vamos a blanquear todo ya que estamos. Bicho está casado. No, sí. Bicho está casado. Así, ¡Bicho! así hizo. ¿Cómo vas a decir eso de Paula? Pablo está soltero. Teóricamente sí. No, ¿cómo teóricamente? ¿Y en la práctica no? Bueno. Bueno, hay que investigar No esto. está soltero, está solo, que es peor. Leo Pereira Felizmente en pareja. está felizmente en paz. Está bien. Messi salió en los solteros más codiciados. Sí, sí, estoy soltero. Lo de codiciado porque no me conocen. Cuando me conocen, así que codiciado, patadas, ¿sabes qué? Pero bueno, ya no está más soltera Patricia Martín, la felicitamos entonces. Muchas gracias. Y La está. borramos de la lista. Y la dejamos ahí, ¿está? Por ahora. Ahora vamos a meternos de lleno en nuestro informe. Bueno, que justamente Patricia, que hace 3 semanas, ¿no? Habíamos hecho aquel informe con las denuncias que hacía la renunciante subdirectora del Instituto Nacional de Rehabilitación, subdirectora técnica, ¿no? Milena Mas. Bueno, todo aquello de traslados que se hacían sin una evaluación. Mendoza, el director de cárceles, ¿no? Como el principal señalado. Malos Lo mismo tratos por parte tanto de Mendoza como de Santiago González. el director de convivencia, ¿no? Y me acuerdo que fue el domingo pasado que hablamos de una caja de Pandora que se abrió a raíz de ese informe de cárceles, porque llegaron innumerables mensajes con denuncias de todo tipo, tamaño y color. Y una de ellas precisamente es la que motiva el informe de hoy, ¿no? Sí, en realidad deberíamos de tener una sección fija de cárceles en el programa porque es tremendo la cantidad de denuncias que hay y todo lo que sucede alrededor del INR, tanto con policías, con funcionarios, con privados de libertad. Pero bueno, ¿qué pasa? Nos llegó un mensaje de una mujer que le decimos Carolina para cuidar su identidad, desesperada porque su pareja, que es un ex policía que cometió varios delitos, ¿sí? Está privado de libertad hace más de un año, estaba recibiendo amenazas de muerte en el lugar donde estaba recluido y que había tocado todas las puertas en todas, tanto en el INR como en el Ministerio del Interior,
y no voy a tener una respuesta. El resto de la historia la van a tener a continuación, pero por algo le dimos en llamar la mafia carcelaria, porque todo se sabe. Sebastián tiene 32 años y está en pareja con Carolina de 26. Ambos vivían en Salto hasta que en junio del año pasado Sebastián fue encarcelado. El detalle es que Sebastián Guariglia es policía desde el año 2012 y desde entonces cometió 2 delitos, receptación primero y tentativa de rapiña después, que lo llevó al CONCAR en el año 2017. Pero no hay 2 sin 3 y en junio del año pasado el agente Guariglia fue formalizado nuevamente. Esta vez por comercialización de estupefacientes. Sebastián, en reiteradas ocasiones, le hacía favores a unos amigos y llevaba cocaína, y fue en un operativo que lo encontraron y fue por eso que hoy está donde está. Mi cliente se encuentra cumpliendo una pena de prisión de 3 años, de la cual ya lleva 11 meses de cumplimiento efectivo por este delito de comercialización de estupefacientes. Después de que se le incautó la droga, Sebastián fue trasladado a la cárcel Modelo de Punta de Rieles. Estaba alojado en el módulo ME06, que es un módulo para exfuncionarios policiales. Estaba bien, dentro de todo, tenía una buena convivencia con sus compañeros, tenía proyectos, yo misma compraba acá afuera. ¿Y qué hacían? Redes, pescadores para las canchas de fútbol. Él hacía esos proyectos para contrarrestar la pena, también pintaba la celda. Pero desde la cárcel, el agente Guariglia cuenta lo que ocurrió en diciembre del año pasado en la cárcel de Punta de Rieles. Y en ese lugar, no sé si se acuerdan que hubo una funcionaria de la empresa de Taré que la encontraron ingresando marihuana y pasabanza a la cárcel de unidad número 1. Ella evadió, no sé cómo logró, ¿no?, cruzar un escáner de bulto y un escáner de cuerpo, los cuales son fiscalizados por la Guardia Republicana. Esa funcionaria era encargada de los PPL que trabajaban en la empresa de Taré. Esa funcionaria tenía una relación amorosa con el PPL Walter Damián Elías Rumi. ¿Qué hacía? Entregaba material como para que agarraran a la otra persona y quedaba él. La funcionaria, que era la que le entraba droga, le entraba teléfono. Y esta persona la entregó a esa funcionaria. En el momento que ella la agarra, ella confiesa para quién era la droga. Entonces, de ahí surgió toda una investigación, la que empezaron a hacer requisas en el módulo número ME06 de la unidad número 1. ¿Vos estabas ahí? Sí, estaba en ese módulo. Al descubrirse la maniobra de venta de drogas y celulares dentro de la cárcel, las autoridades trasladaron a otros centros penitenciarios a los reclusos supuestamente involucrados, menos al que había denunciado el hecho, pareja de la funcionaria de limpieza a la que había traicionado. Ese preso, su papá, tiene afinidad con quienes en ese momento era director en esa cárcel. Tenía el padre que tenía afinidad con gente del comando y él conocía ya al director. Cuando me hablas que tenían conocidos en el comando, ¿quién es el comando? ¿La dirección del INR? El comando del INR, ¿está? Entonces ahí tiene gente que le dio una mano al hijo de él. ¿Y qué pasó? Con la indignación de todos los PPL que estaban en ese módulo, que sabían que esa PPL que trasladaron no era la que estaba ahí. Entonces decidieron echarlo del módulo al que era, el que mantenía la relación amorosa con los funcionarios. Él mismo tenía un teléfono donde hablaba con ella y hablaba con otros funcionarios. Cuando a él se lo echa del módulo, la PPL quedó sin el teléfono. Entonces, ¿qué decidimos? Entre todos, entregar el teléfono al DIAP, lo cual tenía información, ese teléfono, de los policías que estaban como corruptos, ¿verdad? Pero en la cárcel, denunciar a un policía se paga caro. Y sobre todo, si el que lo hace es un ex policía. En el momento que me está tomando la declaración y el acta, el jefe de servicio que estaba en ese entonces, cuando le dije toda la información que le estaba dando, que estaba involucrando a más efectivos de la guardia, de otros efectivos que estaban ahí, no me tomaron más el acta. Me reintegran al módulo inmediatamente porque el jefe de servicio en ese momento le dio cuenta al director. Y en ese
ese momento yo sí se lo dejé un teléfono Samsung A11 con toda la información de que él hablaba con funcionarios, los negocios que tenía, para que aclararan que no era la PPL que habían trasladado. ¿Qué tipo de negocios tenía dentro de la cárcel? Y vendía droga, vendía marihuana, vendía pasta base, todo, vendía teléfono. Y así va a seguir estando, porque siempre va a haber, el policía que no llega a fin de mes va a querer siempre tener una posibilidad de ver si puede hacer algún negocio. Y casualmente, un tiempo después de este incidente, las autoridades carcelarias decidieron trasladar al agente Guariglia a otra cárcel sin darle motivo alguno. Nunca se nos informó sobre el traslado de mi cliente. El 8 de abril es el último contacto que él tiene con la familia. El día 8 de abril a mí me sacan, sin un porqué, me sacan para la cárcel central. Y de cárcel central trasladan hacia la unidad número 3 de Penal de Libertad. La unidad número 3 de Penal de Libertad. No sabíamos el motivo, no nos pudimos comunicar con él. Hasta el 15 del 5, que fue cuando el abogado de él se presenta en Punta de Rieles. Ahí es que logramos saber que estaba en el centro de ingresos del INR y a donde concurro inmediatamente viajando del Salto a Montevideo. Logro entrevistarme con él, le pregunto las circunstancias del traslado, si él sabía algo, si era por una sanción, que hay muchos casos que se dan traslado por sanción. Me dijo que no había pasado nada raro. Sebastián en Punta de Rieles tenía una buena convivencia con todos. Nunca tuvo un problema, nunca tuvo una pelea de esas de cuchillos. Siempre se dirigió con respeto hacia los funcionarios, sus compañeros. No había un motivo para que lo saquen de ahí. ¿Qué nos llevó a pensar que este traslado era algo extraño? ¿A ti, como su pareja, su señora, te dieron alguna explicación? No, me enteró por su hermana. Me puse en contacto al otro día, viajé a Montevideo, quise ir a Cárcel Central, me dijeron que no podía porque no iba a tener contacto con él, que no iba a poder hablar, pero de todas maneras yo quería por lo menos llevarle ropa, algo de comer. Me dijeron que no. Posterior a eso, sigo intentando llamar a ver si podía informarme de cómo estaba él, la situación, si sabían algo de él, y me decían que no había nada, que teníamos que esperar, que todavía nadie sabía a dónde lo iban a trasladar. Hasta que finalmente, el pasado 15 de mayo, una semana después de haber perdido contacto, el agente Guariglia se comunicó con su familia. Él se pone en contacto con nosotros y nos comenta que está en el Penal de Libertad, que por favor lo saquemos de ahí. Fue lo primero que nos dijo, donde él avisa al ingresar que era exfuncionario, pero no les importó. En sí, cuando me fueron a trasladar, le dije que tenía la ropa ya, no me dieron la ropa, desde entonces vivo un tormento. No les importó su seguridad, lo que le fuera a pasar, y lo reciben a golpes, destratos, humillación. ¿Por parte de quién? Por parte de los policías. Le decían traidor. En Punta Rieles me pegaron, al llegar acá me pegaron, me subieron al sector de la oficina acá de La Piedra. También me pegaron delante de un suboficial mayor y un oficial principal que me recibieron. ¿Quiénes te pegaron? Los subalternos que estaban ahí esperando para ingresarme a la celda. Lo denigraron, lo traumaron. A Sebastián le dieron golpes de puño con la vara policial. ¿Y por qué te pegaban? ¿No te decían nada? No me decían nada. Y acá me hicieron, te gusta crear compañeros, Entonces saqué mis conclusiones, que viene todo por lo mismo, o sea, viene todo desde allá. Por casualidad, que el día que me trasladan, a los 5 días o la semana, el mismo director que estaba en esa unidad pasó a ser director de esa unidad. Allá estaban todos de cara tapada, acá estaban todos de cara descubierta, pero al ser nuevo no conozco a los funcionarios. Pero acá estaban adelante del suboficial Gavino, ese sí estaba ahí, el mismo que todo el mundo acá lo ve, que me hace la guerra delante de todo. No entendemos por qué lo hacen. Porque de un momento a otro, sin mediar palabra, golpes de puño. Lo llevaron a constatar lesiones cuando ingresa al Penal de Libertad y el médico no vio lesiones. No me constatan las lesiones que yo le había mostrado. Acá todos hacen lo que ellos quieren, el médico hace lo que ellos le digan. Moretones, huevos en las piernas. El médico no lo ve. Tengo golpes en la rodilla, tengo golpes en los músculos, los cuales tengo fotos. Tengo todo las rodillas moretoneadas, tengo huevo arriba del músculo de la pierna derecha. Lo hacen firmar un acta tapando lo que firma, o sea, lo hacen firmar sí o sí. Sebastián firmó un papel que no sabía qué decía, porque no pudo leer, pero lo amenazaron y tuvo que firmar igual. Pues mi cliente se encuentra en una situación muy precaria dentro de la unidad que está alojado. Allá en Punta de Rieles, donde estaba cumpliendo su pena normal, era otra persona, ahora tuvo un cambio
irreversible impresionante, está re flaco, es inhumano como vive en un 2x2 teniendo baño, comedor, cuarto, todo junto en una pieza de 2x2, es inhumano, es horrible. Se le ha permitido ingresar alimentos a la familia. Las cajas que yo le envío nunca llegan como yo las envío, tanto yo como la familia. Siempre falta algo. Las cajas de encomienda que me llegan, no me llega lo que me traen. Mando solicitudes, no llegan. Y así me vienen haciendo. Me han dicho que dice, te gusta entregar compañeros, vos sos un traidor, vos sos un pichi más ahora, estás entre medio de todo eso. Todo destrato, una tras de otra. Tiene muy poca comunicación. Él antes en la unidad número 6 tenía contacto casi diario con la familia. Hoy por hoy la comunicación es nula. Le prohíben hasta el teléfono. Todo el tiempo hacen problemas. Me hacen pensar como que es una seguidilla que le están haciendo. Porque creo que es al único preso, por lo que escucho en la fila de la visita, en la fila de valores, escucho a la gente hablar y nadie coincide conmigo. Veo cómo tiran las cosas, las cajas, las tiran sin saber si hay algo adentro que se pueda romper. Pero la violencia hacia el policía infiel se pondría mucho más pesada aquí, en el penal de Libertad. Minutos antes que lo llevaran a la celda, requisaron a su compañero. Le dejaron 2 cuchillos y diciéndole que traían un pecezón. ¿Un qué, perdón? Un pecezón, que traían un exfuncionario y que lo apuñalara y lo tirara para afuera. Que lo apuñalara y le robara todo. Que lo apuñalara y le robara todo. Cuando ingreso, mi compañero en celda me dice, mirá, me dejaron esos 2 cuchillos para que yo te apuñalara y te tirara para afuera. Cosa que yo no lo voy a hacer porque yo no soy así, no sé. Y Santo y Seña pudo comunicarse con Carlos, ese compañero de celda de Sebastián en el penal de Libertad, a quien supuestamente le habían dado la orden de apuñalarlo. Que me traían a un compañero de celda, lo primero me hicieron, hasta que llegó el oficial y me dijo, te voy a traer un pecezón ahora, agarrá, apuñalalo, tiralo para afuera y yo te doy una comisión. Yo le dije, sí, le dije. Dice, todavía te queda un tantos años para hacer y si haces eso nosotros te damos una comisión de casa pues irte para la calle. Le digo. Cuando aparece mi compañero llorando, todo lastimado, yo agarré, se ve porque se fueron los funcionarios, agarré y le dije, mira Seba, le mostré los cuchillos, le dije, mira, me hicieron esto, para que yo te apuñalara, te tirara para afuera, acá una comisión y yo no voy a hacer eso porque no me gusta. Sea lo que vos seas, ya me hicieron todo tuyo, yo no lo voy a hacer porque a mí no me importa esas cosas. ¿Vos podés dar nombre de la persona que te dijo eso? Gavino. ¿Y él qué es? El oficial de todo. Este muchacho le comunica a Sebastián lo que los policías le piden, pero al rechazar la petición, los funcionarios le empiezan a hacer la guerra también, humillándolo, haciéndole la guerra con la comida, con las cajas que la mamá le deja. Nosotros ahora nos cambiaron de candado, nos hacen requisa seguido a veces y nos cagan a palo y eso. ¿Pero a vos también te pegaron? Sí, a mí también me pegaron, pero nunca me sacaron a contratar relaciones ni nada. Después cada vez que yo pedía una solicitud o algo, me la rompían en la cara, me decían, vos no te vamos a aceptar la solicitud de nada porque no cumpliste lo que tenías que hacer. ¿Estas cosas son comunes o solo le pasa ahora a Sebastián? No, yo nunca, de los 6 años que le llevo en la cárcel, nunca vi nada de eso, solo a mi compañero porque es funcionario, por eso le hacen leer. De hecho, le han hecho hacer cosas que hacían ellos, con las manos en el pecho y todas esas cosas, delante de todo lo demás, que eso no se puede hacer. Le hacen hacer instrucción policial delante de todo el sector, le hacen marcar el paso. Adelante de los otros presos. Adelante de los otros presos. Me hacen caminar a paso redoblado, por poner los puños en el pecho, me hacen caminar, me hacen hacer derecha e izquierda, que sería en prisión policial, como caminaría un policía en un desfile. Lo hacen cantar el himno policial a vista de todos los demás. Y eso lo que generan es que Sebastián sea odiado por todos los otros, porque le gritan que ahí no quieren ex policía, que se vaya de ahí. Todos los días vive amenazado. Los policías lo que hacen es amenazarlo. Ellos, que los propios policías que son los que se encargan de llevar a cabo la ley, vamos a decir, de cumplirla, son los que se encargan de corrompirla, porque no hacen lo que deberían. La verdad que tememos por la vida de Sebastián. Hacen que le tiren cartitas
por la ventana con amenazas. Que llegó el día 1 que fue alojado en esta unidad recibió amenazas de muerte. Acá en la ventana que yo tengo en la celda, me soldaron una chapa por fuera porque me estaban tirando cartitas amenazándome, los cuales le di cuenta, me tomaron un acta y la solución de ellos fue soldarme un chapón. ¿Y esas cartitas qué decían? Las cartitas decían, mirá que ya sabemos que estás acá, Tito es corrupto, que vos ya sabemos cómo sos. Es otra persona, vive con miedo, te llama el cabinero y está constantemente nervioso, la voz de él tiembla. No, la verdad que tememos por la vida de él, no sabemos qué hacer más. Hay noches que le dejan la celda abierta. A propósito, para que los otros pequeños que anduvieron ahí a la mano me pudieran pegar, me pudieran apuñalar. Eso es lo que a nosotros nos mantiene preocupados y a él obviamente que también, porque no se nos va de la cabeza esas palabras que él nos dijo y nos dice que son los mismos policías los que mandan a matar. Para peor, el agente Guariglia había trabajado en Salto en una unidad encargada de motines, requisas y traslados, por lo que algunos reclusos del penal de Libertad lo reconocieron. Trasladaba a presos desde Salto hacia esa cárcel. Y generando cierta enemistad con estos reclusos. Bueno, hacía la guerra cuando estábamos en tal lado, y bueno, todo así. Nuestra preocupación pasa por eso, es decir, ¿cómo van a alojar a un ex policía en una unidad donde él realizaba traslados, donde puede tener muchos, y quiero ser cuidadoso con las palabras, enemigos, que fue lo que llevó a que el primer día recibiera amenazas de muerte? La problemática que está teniendo es esa, es que corre riesgo su vida y así se lo expresamos por escrito a las diferentes autoridades. Y en medio de este clima de hostigamiento, para Sebastián también es muy complicado recibir visitas. No quería que yo fuera a la visita, ni yo, ni la mamá, ni nadie. ¿Y vos por qué no querías que te visitara tu familia? Por el miedo, porque fíjese que si estoy con mi madre en una visita, acá no se respeta la visita. No quería que fuera nadie porque no sabía qué puede pasar en una visita, donde los presos salen de sus celdas sin antes ser resquisados. Van con cortes carcelarios y al ser el funcionario acá, todo así, son boletos. ¿Él vio que van a la visita? Yo vi. ¿Qué viste? Armas blancas. ¿Y los policías estaban ahí? Sí. Hasta que hace unas semanas, su pareja decidió finalmente ir a visitarlo y pidió para verlo a solas. Fui a visitarlo porque ya no aguantaba las ganas de verlo. Estuve solamente una hora porque el lugar donde estuve era inhumano. El piso todo con olor a cuchillo, las paredes todas con olor a materia, en un lugar donde no podías hacer una visita porque era algo inhumano. Un cuarto oscuro, frío, las paredes con humedad, donde había orina, excremento en las paredes. Había una pequeña ventana arriba que no entraba nada de aire, el piso con charcos de agua, y ahí tuvimos que hacer la visita. ¿No había dónde sentarse? No, tuvimos que estar parados y apoyar en el único lugar donde había más o menos digno, por así decirlo, la comida que yo le había llevado. Estuvimos una hora y me fui porque no estaba bueno ni para él ni para mí estar en ese lugar, porque Sebastián lo encuentro que no es el mismo de hace unos meses atrás. Sebastián está ido, está traumado por todo lo que está pasando, porque sabe que ahí su vida es día a día. Y también Carlos, su compañero de celda, dice estar pagando el precio por no haberlo apuñalado. Y a nosotros nos pidan para un lugar que está lleno de mierda, pichí, todo, no podemos hacer una visita ahí. ¿Entonces a vos también te llevaban a ese lugar para hacer las visitas? Sí, me ponen para ese lugar ahora. ¿Y antes tenías visitas normales en los lugares comunes? Sí, antes sí. O sea que a vos ahora te hacen la guerra desde que Sebastián está ahí. Claro, porque quieren que yo lo lastime, pero yo no voy a hacer eso. Y cuando vienen con la comida del rancho, nos hablan entre ellos y me miran a mí como diciendo que yo no hice nada, que todavía sigue la acá. ¿Y vos no le dijiste a ellos que vos no vas a hacer nada? Yo le he hecho, sí. Le he dicho, yo no le voy a hacer nada porque él es mi compañero. Por más que lo que él fuera, es un preso más. Pero por más que él sea lo que sea, es como yo digo. A mí no me importa porque él a mí nunca me hizo nada, al revés. Un compañero que me saca para la calle porque nos ponemos a hablar y estamos en otra, todo el día en otra. ¿Vos me podés contar por qué estás ahí? Yo por homicidio totalmente agravado. Me quedan 20 casos.
A raíz de las golpizas, las humillaciones diarias y las amenazas de muerte, tanto el abogado de Guariglia como su familia han intentado sin éxito trasladarlo a otra cárcel. En el escrito de solicitud de traslado de forma urgente que realizamos al Instituto Nacional de Rehabilitación, y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta sobre esto. Lo que me está pasando lo denuncié en el juzgado del Salto, cuarto turno. Mi abogado de causa hizo la denuncia penal pidiendo un amparo, llamó al INR, la gente del Parlamento se hizo presente, ya están sabiendo también, pero al momento no he tenido una respuesta ninguna. Se iniciaron varios expedientes, inicié 2 en el INR para poder realizar este traslado, porque realmente la problemática de él es que corre riesgo su vida. He intentado llamar a otras oficinas, como el INR, pero no hay respuesta. Y creo que esto es un caso de urgencia. Acá todo se corrompe, es así. No sé si alguien se hace cargo de mi integridad física sin que haga pasar algo. Personalmente fui hasta el Parlamento, me recibió, pero hasta el momento no sabemos. Sí lo fueron a ver, le hicieron una entrevista, pero seguimos esperando. Ya hemos presentado cartas escritas por él, hemos tocado pila de puertas y no tenemos respuesta ninguna, que no sabemos más qué hacer. Sé que esto me va a traer repercusión interna, pero igual estoy cansado ya que me hagan una guerra, los mismos policías me hacen una guerra, me han hecho de todo. Y lo que traté de recurrir a todo lo que pueda, voy a tratar de recurrir. Creo que se trata de acomodos más que nada, teniendo, como quien dice el dicho, teniendo padrinos no muere infiel, ¿verdad? Porque teniendo contactos acá y allá, siempre, pero nosotros no sabemos qué más hacer. Yo soy consciente y estoy acá y estoy pagando lo que tengo que pagar. Yo quisiera ir a un lugar donde hay funcionarios, donde no atenten contra mi integridad física. ¿Tenés miedo? Sí, tanto para él como para nosotros es un miedo constante. Está bien, cometió el error y hoy en día lo está pagando, pero ya está donde tiene que estar, asumiendo las consecuencias. No por eso van a hacer lo que hoy están haciendo, amenazándolo, humillándolo, haciéndole la vida imposible. Ojalá que tenga mucha suerte a través de ustedes, pueda lograr que me saquen y me lleven a un lugar donde pueda cumplir mi condena correctamente como se debe, ¿verdad? Me duele que mismos policías que se supone que están para hacer el bien, estén haciendo el mal. Que sabe que tiene que estar ahí pagando lo que hizo. Pero hay gente que se siente con más derecho y se siente que nunca van a cometer un error. Somos personas, nos podemos equivocar, pero no por eso merecemos que se olviden de que somos personas y van a pisotearnos, como es lo que están haciendo hoy. Estaba leyendo algunos mensajes también, ¿no? En este caso de un ex policía que estuvo preso, me dice es así y peor. Claro, este es un caso puntual, pero nosotros hablamos de la mafia carcelaria generalizando, porque tenemos una cantidad de denuncias que van al mismo sentido, y no de ahora, sino de toda la vida. O sea, el tema cárceles en Santo y Seña lo hemos abordado infinidad de veces. Y es cierto que hay corrupción, y es cierto que en esa corrupción, por supuesto, que participan reclusos, pero también policías. Y el protagonista de este informe es un policía infiel, ¿no? Que por algo terminó tras las rejas, ¿no? Vamos a dejar en claro cuáles son los delitos primero que cometió este ex policía Sebastián Guariglia, ¿no? Sí, él además fue agente de la policía de marzo de 2012 hasta octubre de 2017. En 2017 es que termina recluido en Concar por un delito de receptación, ¿sí? Bien. Y luego en 2019 es condenado nuevamente. Aquí vemos en el 2019 como autor penalmente responsable del delito de rapiña, especialmente agravado en grado de tentativa. Luego un delito de hurto de energía eléctrica, delito de receptación. Y bueno, dice pena de 2 años y 3 meses de penitenciaría, que sería 1 año de prisión efectiva y los restantes 15 meses que se sustituyen por libertad vigilada. ¿Bien? Claro, pero ¿qué pasa? Cuando él estaba en la libertad vigilada, estaba cumpliendo esa pena, comete otro delito. Ajá, y ahí es cuando es condenado como autor responsable, vemos ahí un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas a la pena de 3 años de penitenciaría efectiva, ¿no? Que, bueno, era el comienzo de tu informe, justamente. Claro, según nos explicó su abogado Juan Barcos, ¿sí? Él las penas anteriores las cumplió en febrero
de este año, ¿sí? Y, o sea, se terminaron esas penas y lo que está cumpliendo ahora es este delito por negociación de estupefacientes, ¿sí? Ahora, Guariglia no niega ninguno de estos delitos que cometió, ¿sí? Lo que él dice es, en realidad, que yo tengo que cumplir la pena, yo ni siquiera dice me equivoqué, yo cometí este delito, ¿sí? Pero no por eso me merezco ni que me golpeen, ni que me amenacen, ni a cumplir mi pena de esta manera, ¿sí? Además quiere dejar en claro que no son todos los policías, no son todos los policías del penal de Libertad, son 1 o 2 y hay uno en particular que es un suboficial mayor que lo destrata tanto a él como a su compañero. De hecho, bueno, con nombre y apellido, ¿no? Y tenemos novedades a ese respecto. Y aparte, la hermana recibió un mensaje, ¿verdad? Y lo vamos a ver a continuación. Sí. ¿Qué es ese mensaje? Es un mensaje que le llega a la hermana vía Facebook de un conocido y lo que le dicen fue, no se sabe si es para asustarla o si es la realidad, pero el mensaje dice, están pagando, vuelve a decir, 300.000 para que lo maten. O sea que, ¿300.000 pesos? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Para que lo maten? Para que lo maten. Puede ser que sea para asustar a la familia. Bueno, frente a esto es que el abogado pregunta por qué lo trasladaron al penal de Libertad y nunca tiene una respuesta. Pero vamos a ir a los orígenes, ¿no? Porque tu informe comenzaba como después del tema de venta de drogas, va a Punta de Rieles, la cárcel modelo, ¿bien? Y allí, bueno, es cuando descubre esa maniobra de corrupción en la que participaban reclusos y también policías de la cárcel de Punta de Rieles, sí, y él tiene un celular como prueba, ¿no? En ese momento podemos ver en la siguiente placa del Ministerio del Interior, hay una funcionaria de una empresa tercerizada de limpieza que fue formalizada por intentar entrar droga. Claro, pero entraba droga para un recluso. Entonces, ese recluso lo que hace es, lo echan del módulo y ellos se quedan con 2 celulares de ese recluso que lo entregan a la unidad de investigación especializada en cárceles, ¿no? Pero entonces, ahí hay un dato fundamental, porque estamos hablando entonces, policía cometió un delito, está bien, está en cana. Cuando está en cana allí se entera de toda esta maniobra que había con la empleada, ¿no? Que entraban droga y demás, y denuncia eso. Y presenta como prueba un celular, ¿no? Un celular que tenía, teóricamente. Bueno, en teoría estaba en uno de los celulares las conversaciones con esta funcionaria, ¿sí? Y había otro celular que entregan que tenía conversación con funcionarios policiales, según él, ¿no? Ahora, lo que pasa es que este celular no había sido periciado y nosotros nos comunicamos con policías de investigaciones y ciertamente nos dijeron eso, que habían averiguado y que en realidad, bueno, como era un recluso y que lo había entregado, no está periciado, pero bueno, parece que ahora lo van a periciar y van a ver qué dice ese celular, porque en realidad esto es de diciembre del año pasado y no se hizo la pericia de ese segundo celular. Pasó medio año y todavía no se hizo la pericia, por eso uno tiene derecho a pensar mal y a decir, uy, no, si esto puede dejar regalado, comprometido a algunos uniformados, mejor lo cajoneamos. ¿Por qué se demora tanto? No sé, preguntas, ¿no? Ahora, ustedes saben que está el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hubo contactos con esa área, ¿verdad? Sí, Carolina, que es el nombre ficticio que usamos para la pareja de Sebastián para preservar su identidad, nos dijo que se había reunido con el comisionado parlamentario y nosotros hablamos con Juan Miguel Petit, que nos dijo que sí, que se reunió con la familia, como hace con todas las familias que se presentan en el Parlamento denunciando este tipo de cosas. Ahora, más allá de las amenazas y de la violencia, que lo trasladen al penal de Libertad, ¿cómo se explica? ¿Eso se lo preguntaste a Petit? Sí, se lo preguntamos, pero bueno, lo que él me dice es que él no puede emitir opinión sobre esto porque hay mecanismos y hay justamente juntas de traslado y evaluaciones que se realizan para que cada recluso se destine su lugar, ya sea al principio o si progresa y se lo mueve. Entonces, que él no puede tener un juicio de valor en ese sentido. Tu informe pasado precisamente hablaba de los baches que hay a la hora de decidir si se trasladaba adecuadamente a un recluso. En este caso, bueno, no tenemos información por parte del comisionado parlamentario, ¿no? Sí, pero él me dijo que cuando yo le pregunto si de este caso puntual lo sabía, me dijo que es una información que él aún no tiene porque no había visto ni el OASIS, que es la evaluación que se hace de cada uno de los reclusos, ni tampoco la evaluación técnica, pero que era que no la tenía, no había accedido todavía a esa información. ¿Y qué pasa
cuando un recluso dice que está amenazado, como en este caso, ¿no? Que su vida corre peligro, ¿cómo se le da garantías? Bueno, lo que nos decía el comisionado parlamentario es que si se prueban las amenazas de que esto existe, sí hay mecanismos que se pueden activar para justamente preservar la integridad de las personas. Pero con respecto a este caso nos dijo que la UNE está investigando con su equipo y que al día de hoy no tiene una recomendación para darle al INR porque todavía no profundizó en el tema. De todas formas, y escuchen esto, qué curioso, ¿no? Y qué casual. Esto me hace acordar a la cartelera de Chantas. Al final vos ves que están estafando a un pueblo, pasan los meses, pasan los años, siguen haciendo lo mismo y no pasa nada con la justicia, o entran y salen y siguen, hasta que, bueno, no queda otra que recurrir al programa, lo escrachamos públicamente y eso es una forma de alguna manera cortarlo, ¿no? Acá la promo empezó a salir el viernes. El viernes, ¿no? Y casualmente, ¿qué pasó en las últimas horas con Guariglia? El sábado hablamos justamente con Carolina, que lo había ido a visitar. ¿Ayer mismo? Sí, y nos llamó para decirnos que, bueno, que la visita había sido en un lugar distinto, que el trato de los policías había sido distinto, no solamente por parte de funcionarios que en realidad no tenían nada que ver, sino que también por parte de los que él había señalado. Bueno, a todo esto, el Ministerio del Interior, ¿no? ¿Qué responde frente a estas gravísimas acusaciones? Bueno, el Ministerio del Interior lo que nos dijo fue, bueno, nos enumeró primero el prontuario que tiene, que lo acabamos de decir. Sí. Además, suma que el 4/3 del 2021, o sea, en marzo de este año, el juzgado de Salto le aplica una medida cautelar de prisión preventiva en el plazo de 180 días por la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor. ¿Homicidio? ¿Esto qué quiere decir? Que esto se está investigando, por lo que nos dijo el abogado de Guariglia es que hay una persona privada de libertad que participó de un homicidio y que también lo involucra a él. Pero esto todavía está en investigación. Entonces, lo primero que uno piensa es, el traslado fue justamente por esta... Por el que se lo está investigando, ¿no? Claro, por un homicidio que se lo está investigando. ¿Y fue por eso? Pero ¿Qué te dicen? En realidad nos dimos cuenta que no, porque lo que nos responden es que en realidad... fue trasladado de forma transitoria al Centro de Ingreso y Diagnóstico y Derivación, es lo que contesta el Ministerio del Interior, por orden verbal del director nacional, que es Mendoza, por lo siguiente, y abren comillas a lo que es una resolución de una junta firmada por Mendoza. Dado que presentaba problemas de convivencia con sus pares, lo cual generó que él mismo protagonizara incidentes con cortes de fabricación carcelaria, dado que no era aceptado por el resto de los internos del sector que habitaba. Cabe destacar que se viene llevando a cabo una investigación por parte del personal de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario. Por tal motivo deberá ser trasladado hacia otra unidad acorde a su perfil a los efectos de preservar dicha investigación. Entonces, lo que nosotros volvimos a consultar, él nos había dicho ya que no había tenido ningún tipo de peleas ni problemas de convivencia, a lo que hablamos también con el abogado, el que nos dijo... Yo desconozco esta situación, incluso yo muchas veces fui a preguntar tanto a Punta de Rieles como al Penal de Libertad y como a las autoridades del INR por qué se lo trasladaron. Entonces, él no entiende por qué no le dan una respuesta. Nunca le dieron una respuesta. ¿Y vos tenés una respuesta del Ministerio del Interior cuando le preguntás por qué lo trasladan al Penal de Libertad? Es el penal de máxima seguridad, ¿no? La respuesta es esa que te dan. Es justamente por esta que participó en los problemas de convivencia con sus pares y demás, ¿no? También nos dijo... hoy en la tarde, su abogado, cuando le planteó que la respuesta había sido esta, es que ellos van a tomar acciones legales porque tienen que tener pruebas para decir eso, porque incluso él fue testigo de que este recluso trabajaba y todo en Punta de Rieles. Entonces, no entiende cómo un día para el otro tiene problemas de comportamiento. Eso es lo que dice su abogado. ¿Y qué pasa con los golpes? Hay denuncias de golpes, ¿no? Hay amenazas que dice haber recibido por su condición de ex policía. ¿Se dispuso algún tipo de medidas para evitar, ¿no?, que... Bueno, la respuesta textual del Ministerio del Interior es que el abogado de Guariglia presentó un escrito a la unidad por amenazas de otros internos que le tiraban billetes por la puerta de la celda. Por ese motivo se soldó un chapón, o sea que el Ministerio asegura que esto que contaba Guariglia, que le habían soldado una chapa en la puerta, asegura que fue así, para evitar que otros internos arrojen elementos hacia el interior de su celda. Ante la denuncia se lo trasladó al sector médico para que sea revisado y no se le constataron lesiones. ¿Sí? O sea que, y el abogado sí había presentado un escrito justamente. Bueno, de hecho,
el Ministerio del Interior dice no denunció a personas en particular como para poder identificarlas, ni presentó los billetes como prueba o algún otro elemento que sirviera a estos efectos. Nosotros tenemos acá documento que fue presentado el 16 de abril por el abogado de Guariglia, tanto al INR como al juzgado, y que dice, les leo textualmente, al momento del ingreso, así como en el día de la fecha, ha recibido amenazas de muerte, pasando por fuera de su celda con esta abierta y diciendo a este hay que matarlo, liquidarlo, así como amenazas directas de te vamos a matar. O sea que claramente hubo extremos que fueron denunciados y están acá por escrito, ¿no? Bueno, incluso... ¿Pasó algo con estas denuncias? Dice, justamente, el Ministerio del Interior sigue en el comunicado que nos mandó, familiares del interno presentaron a la Oficina de Atención a la Familia del INR una carta de puño y letra de Guariglia con distintos reclamos y denuncias a funcionarios, a partir de la cual se elaboró un expediente al que se le dio curso y además se tomó acta al interno y el INR puso en conocimiento a la Fiscalía. Actas. ¿Vos viste esas actas? ¿Pediste para acceder a esas actas? Bueno, me mandaron las actas, sí, de que se le tomaron a Guariglia, y algo que me llamaba la atención era que cuando empiezo a leer hay varias de las cosas que a mí me dijo que en el acta no las dice. Habla de buena convivencia, habla de que sí siempre pidió seguridad por su condición de ex policía. Dice, le preguntan, ¿te dejaron la celda abierta? Y él dice, no, en ningún momento tuve la celda abierta. ¿Cómo? Cuando veo quién firma el acta, es el suboficial que él denuncia. Gavino. Claro, es el que le toma declaración a él. Claro, él firma. Pero además... Pero déjame ver si entendí bien esto y la gente también. El que le toma declaración a él, ¿no? Y cuando le pregunta, ¿te hicieron tal cosa? Dice no, y niega muchas de las cosas, ¿no?, que a vos te denunció. El que le toma declaración es el mismo oficial que supuestamente al compañero de celda le dijo, te dejo este cuchillo para que lo acuchilles. Es el mismo, y el mismo que lo hacía desfilar y hacer instrucción policial delante de los demás. Difícil reclusos. que vayas a denunciar algo frente a ese oficial. Incluso Guariglia nos decía que muchas veces le tomaban acta y no se la dejaban leer, cosa que a cualquiera de nosotros cuando nos toman un acta hay que leerla antes de firmarla y no se la dejaban leer y él tenía que firmar. Bueno, de esto... ¿Algo más para decir con respecto a lo que puede llegar a ocurrir? Porque sabemos que por lo menos el hecho de la salida al aire del programa sirvió para que pongan las barras en remojo, ¿no? Capaz que es un mayor seguro. Yo me imagino que ahora, pero lo van a tratar mejor que a nadie, ¿no? De ahora en más, el Ministerio del Interior lo que asegura es que está investigando el tema y hay que ver qué ocurre. Sí, claro. Ellos aseguran de que están investigando desde el momento que llega esa carta de puño y letra de Guariglia a, que no es lo mismo que el acta, ¿no? Es algo que redactó él. Claro. Y también el comisionado parlamentario está investigando, como también obviamente la oficina del comisionado parlamentario desborda de estos casos, de estas denuncias, pero dijeron que también están investigando el tema. Bueno, gracias Patricia. Antes de irnos a la tanda, tengo una buena noticia dentro de este mar de malas noticias. La buena noticia es que bajó el costo de la DGI. ¿Por qué, Pablo? Si tu empresa es literal E, podés pagar menos de DGI e ingresar gratis a factura electrónica aplicando los nuevos beneficios fiscales. Y si sos profesional o unipersonal, también podés hacerlo gratis. Ingresá a memory.com.uy y entérate de todo. Memory es la empresa líder en software contable y de facturación electrónica en Uruguay y en Latinoamérica. Nos vamos ahora a la última tanda y a la vuelta vamos a ver el resultado de la encuesta. Repetimos los últimos minutos para votar frente a lo que está ocurriendo con el COVID. Si el gobierno lo pide, ¿estás dispuesto a quedarte confinado en tu casa durante 3 semanas sin ir a trabajar? ¿Sí o no? @SantoTV4 y nos vamos con un temazo de Jarabe de Palo que habla de este lado oscuro en el que vivimos. Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro. No me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje. Eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. ¿Cómo ganar? Seguimos en los últimos minutos de Santo y Seña, 22 y ya 51 minutos. Estaba viendo algunos de los mensajes que están llegando a propósito del informe de cárceles de Patricia Martín. Fuente del sistema carcelario. Nos hablan, pero las peores pestes, tanto de ese suboficial, ¿no?,
Gavino como del actual director del Penal de Libertad, Alejandro Chávez, que antes estaba en Punta de Rieles. Y distintas fuentes, todo verdad, muchas veces policías honestos denuncian irregularidades y corrupción y los acosan o trasladan. Sos muy valiente, Patricia, esto para vos, Patricia Martín, que es el informe, no aflojes, hay mucha más mierda para destapar, sí habrá. Bueno, pero ahora vamos a destapar algo lindo, porque llegó la hora de compartir una rica Dadovier, la primera cerveza artesanal de Brasil, sabrosa, refrescante, independiente como vos. ¿Cuál prefieren? Puede ser la clásica, American Lager 100% pura malta o sus variedades IPA, Weiss o Lev. Probalas todas, seguro que vas a encontrar tu cerveza preferida y obvio será una Dadovier. Sin duda. Y ahora vamos a ver el resultado de la votación. Estaba muy pareja la cosa, me dijeron. A ver. Si el gobierno lo pide, ¿estás dispuesto a quedarte confinado en tu casa 3 semanas? Pará, vamos a desempatar. Vamos a desempatar. No se puede que creer. Pereira llámelo. No, pero esto es así. Pero espera, hay algo que no me cierra. Cantidad de votos es impar. 8.613. Me está pasando el algoritmo, papá. Eso es como la votación de la AFA. No puede ser. Corrupción en Santiseña, señores. Vamos a recontar los votos. En el control de corrupción. No sé, explícame. No, lo que pasa es que el porcentaje no da para... Se ve que Eso Twitter... lo hizo algún disléxico. Vamos a explicar, esto lo hace Twitter, obviamente. Sí. ¿No? Es automático. Vamos Algo a para tener lío decirme, con 50-50 es lo que marca. Y bueno, ¿Y ¿y sabes qué? A mí me Tiramos cierra una moneda. bastante. No va a cambiar lo que pase, Tiramos pero una te quiero moneda. decir, creo que tiene mucho sentido, está muy peleada la cosa, ¿no? Claro. Y no lo vamos a resolver acá. Nos despedimos, ¿no? Vamos a ir cantando con un tema de Elvis con Nacho Oves, pero saludos que quieran enviar. A ver. Saludos a Nilda y a Sara, que se cuiden, que hace frío, que se abriguen. Yo le mando un saludo al Gonza Charquero y a Meche, que se vienen cosas nuevas. Saludos para ellos. Me sumo para ellos. me Me sumo sumo para el todo. charquero, Bueno, Vamos, Char. muy bien. Más hinchas de Peñarol. Y, Nacional ganó, ¿no? Sí, Ganó 1-0. Sudamérica por las dudas, porque Justito. hay mucho más acá Justito, festejando. pero sirve. Vamos a Mirá, aclarar eso las no cosas. vale, vos. Tema de Elvis Presley, All Shook Up. Well, I bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a hussy tree. My friends in my neck to waters of boogeyman love. I'm all shook up. Yeah. Well, my hands are shaky and the knees are weak. Against the sound on to the foot. Who do you think when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Yeah. My please don't ask me what's on my mind, and whatever makes up that feeling for him. When I need the girl I love the best, my heart beats scared to death. She touched me and touched until I got. Her lips are long, got the kind that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up.